Suscríbete a la Panterita. Pero hasta ahora no hay nada, no concreto, yo no sé tampoco ahora, porque yo me enteré por las redes, nomás ya he visto y él estaba practicando en la selección y no, ni siquiera llegué a hablar todavía con él de eso. Yo por las redes nomás ya me había enterado. ¿Y qué te dijo él? Bueno, que todavía no hay nada concreto. Porque está viajando, ¿no? Ya viajó. Ahí, sí, justamente por el rato he visto que me escribieron, ahí no pude contestar porque dormimos un poquito tarde y nos levantamos temprano ahí para ir a despedirle en el aeropuerto. Madrugamos y ya está viajando. No, por eso te preguntaba, Gustavo. Incluso el colega Merlo, ayer nosotros había a la noche estaban ajustando todavía cuando consultamos que Cerro no había aceptado. Después, 30 minutos después, como que se confirma el 70% del pase. ¿Te sorprendió todo fútbol brasileño y qué sensaciones te da el Cruzeiro? Porque me supongo que estarás preguntando, Gustavo, como papá de Fabricio. Y la verdad que estoy sorprendido, como te digo que no llegué a hablar con mi hijo nada y solo fue por las redes, todo eso y como siempre hay sondeo, pero nunca hay el último enterano, pues somos nosotros, no somos. ¿Y quién le representa a Fabricio, Gustavo? Es un grupo brasilero, son empresarios brasileños. Ay, por eso se da el Cruzeiro. Así es el papá de Fabricio Peralta, el señor Gustavo, historiando un poco, y recordábamos antes de la entrevista que él tuvo un breve paso por Flamengo en la categoría juvenil, y mira aquí, una vez le tocó estar en planilla de un partido principal por el torneo Carioca. Estuvo en la banca pero no ingresó Fabricio Peralta. Subió a la primera de Cerro con Francisco Arce y debutó en la primera de Cerro con Facundo Saba. Y luego, por supuesto, el que le dio continuidad fue Diego Gavilán, que también habló esta mañana con Arturo. Vamos a escuchar características del jugador, lo que convivió en realidad Gavilán en ese tiempo con Fabricio Peralta en la primera de Cerro Porteño. Recordemos, Fabricio Peralta está para ser transferido al Cruzeiro del fútbol brasileño. Saltó la información ayer, Diego, estaban los papeles a la noche, no había todavía conformidad, pero después se dio por parte del Cerro. Fabricio Peralta al Cruzeiro. ¿Quién lo puso? ¿Cómo es él? ¿En dónde juega más? ¿Dónde se tiene que volver mejor? Contanos, Diego, que lo tuviste vos en Cerro. Bueno, sí, leí en la última hora de ayer que aparentemente tiene hecho su transferencia. Es un chico muy bueno como persona, con un carácter importante. Es un chico que ha sabido entender de que los procesos a su tiempo y forma valen la pena hacerlo. Creo que es esto de lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera, el hecho de venir de abajo, de saber esperar, después de llegar al primer equipo, de aprovechar la oportunidad, llegar a la selección, que es lo que todo el mundo quiere cuando uno se forma, y después, lógicamente, dar el paso al exterior. Es un chico muy noble, es un chico que entrega todo. Él ha tenido la oportunidad de debutar con el profesor Facundo Saba, después ha vuelto a la reserva y bueno, ha esperado su oportunidad ahí hasta que lo volvimos a poner, creo que si no me equivoco, en el partido con Nacional, y a partir de ahí ya ha hecho su carrera en el primer equipo. ¿Cómo lo ves? ¿Creativo, más de marca? Contanos. Es un chico, es un muchacho versátil, él puede hacer la función de iniciador, lo hace muy bien, tiene pase corto, medio, largo. O sea, también puede hacer de un segundo volante, como un interior, tiene una facilidad importante de llegar al área, de quitar el gol, tiene buen juego aéreo. Entonces eso hace que sea un jugador completo, con un físico importante, y después la dinámica, el despliegue que tiene es importante. Es un chico que no hay que olvidar, que es un chico joven todavía, que seguramente tiene muchas cosas por aprender, que seguramente en el transcurso de todo este tiempo que ha ido puliendo muchas cosas y seguirá puliendo con el rodaje que tendrá.
Bueno, Diego, ahora la selección, el crecimiento fue rápido, eso se ve desde abajo, vos conocés muy bien la formativa, Diego. Contanos, ¿llevará su tiempo o ya está hecho? Yo creo que él todavía no ha llegado a su techo. Lo importante dentro de su formación, que ha pasado por las distintas etapas de las selecciones, en Cerro, ha sabido estar en los distintos niveles de formación previo a la primera, porque a veces llegar es fácil, pero sostenerse es muy difícil. Entonces, más todavía en equipos grandes, populares, uno se tiene que formar en todos los sentidos, no solamente la parte técnica, táctica, sino que más bien emocional, personalidad, carácter, factores que son muy importantes principalmente para poder llegar a la selección, que es donde la exigencia es mucho mayor, y ser un jugador de élite exige que esos factores estén bien consolidados. Y bueno, ¿y cómo anda el tema de la sub-20? Está con Aldo Dulce. Contanos, Diego, para ir cerrando la entrevista. Estamos bien, he empezado esta semana a juntarnos con los futbolistas, necesitamos ir conociéndolos, es poco tiempo aún, van 3 días pero bueno, lo importante es que los chicos tienen una actitud importante de poder querer estar acá, que es lo que nosotros queremos, que ellos tengan ese deseo de estar acá y principalmente sepan dónde están, así que bueno, esperemos que vayamos evolucionando como nosotros y todos esperamos. Y por tu aporte con relación, lo dijiste hoy, volviendo a lo anterior, Saba lo puso a Gavilán, a Fabricio en Cerro, ¿verdad? En primera. Así estás diciendo, Diego. Si mal no recuerdo, sí, creo que el partido con Libertad, ya cuando finalizaba, creo que la apertura el año pasado, creo que fue el que lo mandó a la cancha. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Así escuchábamos lo de Diego Gavilán, haciendo un repaso al momento en el cual él aparece en primera y destacando siempre su personalidad, que es algo que desde el principio llamaba la atención en el porte que él tenía cuando aparecía en la primera de Cerro Porteño. No, tiene muchas condiciones, muchas virtudes. Lo más destacado es la determinación con que juega, él marca territorio, él disputa la pelota para ganar, cosa que han perdido muchos futbolistas paraguayos. Él tiene eso. Lo que le falta es encontrar todavía el equilibrio en la lectura de juego. Un poco más de orden, quizás. Claro, y leer qué es lo que necesita hacer para que él pueda sostener un nivel de rendimiento. Y además le gusta pisar el área, sí, que es fundamental. Y lo otro es que intenta siempre el pase filtrado, el pase más difícil del fútbol, él lo intenta. Hoy todavía un mayor porcentaje no llega a destino, pero eso va a ir mejorando. Mientras lo intenta está bien, bienvenido sea. Y es fuerte, es duro, tiene todo, pega, marca, llega, pasa, tiene todo. Le falta eso para dar el gran paso que tiene que dar. Por eso un gran temperamento. Sí, por eso por lo joven que es. Ojalá juegue en la selección como el tercer volante, sí, pero si no, nuestras chances disminuyen, y es de todo lo que hay con el perfil en Paraguay el que puede pisar más el área. Y ojalá que se contagien también de él, porque claro, el fútbol es eso. Brasil le hará muy bien para seguir creciendo, el fútbol brasileño en sí. Supuesto. El tema del orden, lo que ahí no sé, porque en Brasil los volantes llegan mucho. Sí, pero hoy, yo nunca me olvido lo que dijo Vilaro en algún momento allá por el 87-88, ¿no? Cuando era campeón del mundo, y lo que dice un campeón del mundo es ley. Es decir, cuando gana, hoy habla Scaloni, Galeano, y vos decís, sí, claro, tiene en el fútbol paraguayo, para volver acá. Y Scaloni hoy dice, sí, ¿qué le vas a decir si es el campeón? Bueno, y dijo, Brasil cuando trabaja tácticamente van a volver a ser campeones, pero en Brasil comenzaba a preocupar, del 70 no ganaban, y bueno, vino Tele Santana, cambió con San Pablo, porque antes a los más viejos nos pasaba esto, es decir, que los técnicos decían que 2 laterales no se pueden ir juntos. Hoy se van, sí, te cambió todo, pero Brasil se iba y defendía con 2, porque también se iban sus volantes. Ahí aparecen los 2 volantes de contención, el doble 6, con Tele Santana, que sale campeón con San Pablo 91 la Copa Libertadores, que le gana a Newell. Y 92 también, y salen campeones intercontinentales, los campeones mundiales también. Sí. Es decir, ese esquema lo trasladan después en la selección, en el 94.
94, 98 y 2002. Y Brasil gana 2 campeonatos y juega una final en esa etapa, con 2 volantes de contención. Hoy Brasil vuelve a no tener el segundo volante, que están buscando desde el 2014 y no encuentran quién es el acompañante, ¿verdad? Para completar esa dupla le pusieron mucho tiempo a Paquetá, que es más ofensivo que defensivo, y así le va a los partidos importantes. ¿Sí? ¿Qué error cometieron? Pero eso hay que encontrarle la vuelta. Veo aquí el equipo de Cruzeiro, los últimos que vienen jugando, juega con 3 volantes centrales. Uno es Lucas Silva, aquel que pasó brevemente por Real Madrid y que hace un tiempo ya está otra vez en Brasil, pero tuvo un año creo en Real Madrid, Marsella, y regresó a Gremio en su momento. Después el argentino Lucas Romero, que es el que estaba en Independiente, en Vélez, tiempo atrás, y otro argentino Barreal. Son los 3 que vienen jugando últimamente en Cruzeiro. Cruzeiro que hay que decir que desde que volvió a primera, porque es su segunda temporada, el año pasado se salvó ahí sobre el final, nomás quedó 14º, le alcanzó para clasificar incluso a Sudamericana, porque en Brasil casi todos clasifican. Clasifican 8 y 6. 8 y 6, 14 de 20, exactamente. Y ahora va a jugar octavos de final de Sudamericana. Cruzeiro hasta ese agregado tiene. Así que es un equipo que... desde nombre y todo lo demás es mitad de tabla hoy, no es para pelear hacia arriba también. Había comprado Ronaldo Cruzeiro, claro, y iba a vender el año pasado, no sé si llegó a vender, creo que eran 60 millones de dólares, una cosa así, iba a volver a vender. No sé si cerró, pero se hablaba que vendía. ¿El de España que tenía sí vendió? No, se quedó de vuelta. Entonces el que vendió fue de Cruzeiro. Cruzeiro, sí. El Cruzeiro fue el que vendió entonces. Hoy está 7º en realidad Cruzeiro. Aquí miro, está mejor de lo que yo por lo menos pensaba. Y está 4 del primer lugar. En Brasil 17 Flamengo, Bahía 17 y Cruzeiro 7º con 13. O sea, está en la pelea incluso para entrar a Libertadores el equipo de Belo Horizonte ahora. No, pero va a jugar. Las condiciones que tiene Fabricio es para imponerse. Además tiene mucha fuerza y ojalá le vaya bien. Necesitamos encontrar nuevos futbolistas para estos 6 partidos de las eliminatorias que se vienen. Claro, y aparte de competir en ese tipo de torneos que son muy competitivos. El Brasileirão. Claro. Otra cosa que pienso para más adelante, el tema de la Sub-23, si es que puede influir la transferencia, porque Cruzeiro no lo va a liberar, recién llegado, no creo que le dé permiso para que vaya. Y ya se notó su ausencia en este par de amistosos ante Argentina. Cada vez se debilita más la Sub-23, me parece. Y sí. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Nuevas y mejoradas nastas de Ciel con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor. Fórmula regular 6140, fórmula super 6640 y fórmula B-Power 8100 guaraníes. Ciel mejor por lejos. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate de Veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. En contrapartida, el que sí va a estar es Diego Gómez, pero ahí el tema es cómo va a llegar, porque él viene sin competencia prácticamente en este tiempo. Si comienza a entrenar, llega bien. Hay una cosa que tienen que tener en cuenta: el jugador que viene de una lesión, el primer partido es el mejor, después va bajando, 3-4 partidos baja un 10-15%, ahí baja. Es lo opuesto, no es que va de menos a más, sino va más a menos. De más a menos. Todo no te digo 100%, pero en gran porcentaje. Tengan en cuenta, pues, son detalles que da gusto. Mira, después de 6 meses o 4 meses uno juega, ese primer partido juega bien, pues tiene mucha fuerza, mucha energía, muchas adrenalina. No, tenía ganas de jugar, hace 4 meses que no juega, quiere competir, quiere correr. Querés hacer todo. Querés hacer todo, y si son inteligentes juegan muy bien. Después comienza, pues si juega 3 días después, si te pasa factura de físico. Claro, la regularidad le va bajando y si no tiene clase el cuarto partido, decir, le tengo que dar un descanso. Si tiene clase, con la clase disfraza, claro, pues sabe jugar, entonces juega más paradito, se cuida, modela su rendimiento. Pero a mí no me preocupa si ahora si entrenas 4 días antes, estoy hablando de 2-3 semanas de entrenamiento, ya está. Claro, habría que ver cómo está del lado de la cabeza, claro, de no tener temor a volver a lesionarse, o que le peguen una patada justo en el tobillo, esas cosas que a veces influyen en el futbolista. Van a tener mucho tiempo porque la selección el 30 ya viaja, 30 de junio viaja a Francia, o sea, un mes completo. ¿Y qué fecha arranca el 26 recién? 26 por de eso julio. Ahí hay 3 semanas completas que va a practicar con el plantel, encima hay 3 amistosos. Y en la práctica ya te das cuenta si el jugador superó, porque médicamente o clínicamente está habilitado, pero le queda la psicosis de que se cuida, protege, cómo pisa, cómo entra a trabar la pelota. Entonces eso en el entrenamiento ya te das cuenta.
La familia de multivitamínicos más completa, recupera la Z Mujer, salud y belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperal y logra lo que te propongas. Calidad Fapasa. Este Día del Padre, Yerba Mate Pajarito celebra a todos los papás con un descuento especial en combos seleccionados, disponible para envíos en todo el país. Visita nuestro showroom o haz tu pedido al WhatsApp 0985-932-600. Sorprende a papá con Yerba Mate Pajarito, el sabor de la cultura. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Mirando lo de la selección mayor, el plantel ya se encuentra en Panamá. Falta el último grupo que está por llegar y ya se completa con 26 jugadores. Y así como decíamos ayer, el que no viajó a Guayo, el que queda fuera de la lista, los otros 26 están confirmados, salvo que haya alguna emergencia entre hoy o mañana, que es el tiempo tope para las listas. Y veo mañana, por ejemplo, juega Colombia contra Bolivia, que será nuestro rival, ya es uno de los últimos amistosos. Y el domingo hay todavía partidos, obviamente el de Paraguay y Ecuador-Honduras. ¿Y Argentina no juega? Argentina hoy. De Guatemala a las 20 horas. Sí. Son los últimos partidos, después ya todos están listos para lo que será la Copa América, que arranca el día jueves a la noche con Argentina-Canadá. Ayer viajaron 11. A las 0:25 de la madrugada. No, ya sé, pero 11 futbolistas. 11, y esta mañana ¿Y la lista te sabe 15. o no? ¿De quiénes viajaron ayer? Solo no Aguayo. Todo menos Aguayo. No, eso es de los 27, claro. De los 11. De los 11 no. Porque ahí te va a pintar quién tiene más chance. Fotos, vi que estaba Alderete, por lo menos Gustavo Gómez también vi que estaba firmando. No, 11 que no, 11 ahí está, a eso no me voy. Sí, porque tienen un tiempo más de descanso. Claro. Entonces prioriza a ciertos jugadores. Sí, señor, va a ser de noche para dormir, viaje de noche, dormir, llegar allá, desayunar, descansar para entrenar esta tarde. Valbuena, Villasanti, Almirón, Alderete, Cacu. Viajaron esta madrugada. Y en el video, a ver, porque pusieron un video, veo a Cacu firmando autógrafos, después hay otra de Gómez, después el cuerpo técnico. Junior debe estar también, ¿o no? Y hasta ahora no lo estoy viendo a lo mejor. Sí, pero está ya en la foto cuando llegan al hotel. Aquí está Junior. Temprano. ¿Este quién es? Este no lo digo. No le saco. ¿Del staff? Del staff, sí, del staff, por eso. Y después en otra foto se ve, por ejemplo, a Valbuena encabezando, más atrás Villasanti. Este es Derlis. Sí, Derlis González. Y ellos entrenan hoy en la tarde. Sí, hoy en la tarde tienen la práctica. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país, con el respaldo y garantía Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales. Y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo, con respaldo de Chacomero Automotores. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. En el caso de Trinidense se sabía que iban los de Olimpia, pero ya se están comenzando a filtrar las fotos. Se hizo finalmente la firma. Hoy, por ejemplo, lo de Manuel Romero. Se firmó esta mañana ya. A eso sumaré lo de los otros delanteros Torres. Diego Torres y el otro es... Me agarró una laguna mental. Sebastián Quintana. Y se comienza a saber también los nombres de los que no seguirán. El juvenil de Libertad. Sí. Sub-19. Del Valle no sigue. Stephen Díaz, que jugaba en Resistencia el año pasado. Exacto. Del Valle y no pasaba otro nombre, Germán ayer. Trinidense, que no sigue. Pedro Arce y del Valle son los primeros en salir. Pedro Arce, el de General Caballero, el de... No, el que jugaba en Fernando de la Mora. Sí, el estuvo en Trinidense. Pedro Arce, pues. Claro, no. El otro es Teo Arce, el de General Caballero. Este es el que pateaba por lo general los tiros libres. Pedro Arce, que ya había trabajado con la Rúa en Fernando de la Mora, en Yegros, y estaba en Trinidense, pero bueno, tengo la información de que están... ¿Del Valle su pase de libertad? Sí. O sea, él tiene que volver y ahí seguro lo van a mandar de vuelta a préstamo. Sí. Pues no creo que se quede en libertad. Y habrá que ver qué dice Galeano. Si lo va a tener porque ya no fue más el del Valle de otras temporadas. Lo último venía alternando en Trinidense, uno sí, uno no.
Descuento especial en Farmacias Catedral. Este viernes te presentamos una oferta que no podés dejar pasar. Con tu tarjeta de crédito del Banco Sudamérica disfruta de un increíble 50% de descuento directo en caja. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Giovanni Bogado, en línea, el mediocampista que vuelve al Sportivo Ameliano. ¿Cómo estás, Giovanni? Buen día. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien por aquí, gracias por atendernos, Giovanni. Contanos, regresás al fútbol paraguayo, ¿qué expectativa te genera un lugar que conoces perfectamente como es Ameliano? Y no, la verdad que no sé, no estoy hablando, estamos hablando con mi representante, de verdad, no hablé de hecho con el presidente, pero todavía no hay nada concreto, ¿verdad? No puedo decirte que sí vuelo ni nada de eso. O sea, podemos decir que estás cerca, estás negociando para regresar a Ameliano. Sí, la verdad que mi representante se encarga de eso, no estoy tanto al pendiente, ahora tengo un poco de vacaciones, ¿verdad? Estoy aprovechando. Y la semana que viene creo que ya vamos a tener algo concreto, ¿verdad? Giovanni, pero vos ya hablaste todo, por ejemplo, con la gente de Rosario Central, ellos no tienen problema para cederte, para... Y en lo último que habíamos quedado era así de tratar de salir a sumar minutos, ¿verdad? Y nada, como te digo, mi representante se va a encargar de eso la semana que viene. ¿Cuánto tiempo más de contrato tenés allá en Argentina? No, me queda por 2 años todavía aún. 2 años, y como vos decías, te vendría bien esto de salir y jugar porque no tuviste tantas chances en Rosario Central el último semestre. Sí, así como decir, no tuve tantos minutos, ahora creo que el fútbol paraguayo conozco, pero como te digo, estoy hablando con mi representante, él se está encargando si por ahí hay una oferta afuera o algunos clubes acá de Paraguay para cerrar la semana que viene. Tengo entendido que en enero ya quisieron traerte de vuelta a préstamo, ¿verdad? En Ameliano. Sí, hablé con el presidente en enero, no se pudo dar y me llevo muy bien con él, la verdad me suele llamar, solemos hablar y creo que hay alguna posibilidad de volver, siempre hay la posibilidad, ¿verdad? Y bueno, Giovanni, vamos a esperar entonces la próxima semana a ver qué se decide. Gracias por el tiempo. Dale, muchas gracias a usted. Así Giovanni Bogado, que no jugó mucho en Rosario Central, sería bueno para él regresar, porque en Ameliano había mostrado cosas interesantes el año pasado. Ahora son beneficiarios de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central Ucibeyala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré Avenida Cacique Lambaré, casi Pancito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 021-227-37 Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. ¿Qué tal, Francisco López? Hola, Víctor, saludos para todos los compañeros, para Arturo también. Bien, aquí con algunas informaciones también que pude recoger del campamento albirrojo, con miras a no solamente al partido frente a Panamá, sino sobre todo con miras a la consolidación de un equipo y sobre todo una dupla que les quiero contar en un ratito. En breve estamos con eso. En línea el ingeniero Guillermo Vera, presidente de Tacuaré, como siempre nos atiende amablemente aquí en Radio Monumental. Queremos saber si es que ya podemos oficializar lo de Derlis Rodríguez a Cerro Porteño. ¿Cómo está, ingeniero? Buen día. Buen día, Víctor. Encantado de estar con ustedes. Saludos, Pancho, también a ustedes y todo lo que ponen la mesa de estar. Ingeniero, te vamos a volver a llamar porque estamos complicados con la comunicación. Así que volvemos contigo en un ratito. Vamos con Darío un ratito y retomamos la comunicación. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contactanos al 0982-668-485. Seguinos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Los padres transitan el mundo con elegancia, dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Probamos de vuelta, hacemos el segundo intento. ¿Cómo está, ingeniero? Buen día. Buen día, Víctor. Un saludo para vos y para los componentes de la mesa.
Gracias por atendernos como siempre, ingeniero. Queríamos confirmar lo de Derlis Rodríguez, porque nos llegaba la información de que en la mañana o hasta hace un rato estuvo de vuelta reunido con gente de Cerro Porteño. Queremos saber si eso ya se puede oficializar, ¿está confirmada la transferencia o no? Sí, Víctor, gracias a Dios, ya está todo resuelto, todo definido. Los documentos también ya están todos en orden, en regla, y hoy a la 1:30, 2, ya nos presentamos con el jugador para hacer la firma del contrato respectivo y así poder ya liberarle a verle que forme parte del plantel de Cerro Porteño. Y él va a firmar, si es que sabe eso, ingeniero, él va a firmar un contrato por 3 años con Cerro, eso también ya está todo hablado. Ese punto, Víctor, yo prefiero que lo hable él directamente porque él tiene un representante y desconozco yo cómo fue el acuerdo en principio con Cerro, ¿verdad? Pero de nuestra parte de Tacuarí sí está todo acordado con Cerro. Ese tema de las cuotas, el cheque que tiene que ser instantáneo que pedía Reyes como condición, ¿se cumplió con todo eso, ingeniero? Totalmente, no existe ninguna duda más al respecto, está todo aclarado, está todo consensuado y es nada más que firmar los documentos que Dios permita lo haremos hoy a las 13:30, 14 aproximadamente, así acordamos con la gente de Cerro y bueno, ahí ya liberamos, muy contentos con esta negociación por el jugador, por el club y por sobre todas las cosas para nosotros es muy importante porque después de mucho tiempo Tacuarí vuelve a transferir a un jugador dentro del mercado nacional, mercado paraguayo. Anteriormente, en las épocas anteriores con Francisco Campos siempre lo hacíamos, ¿verdad? Y paramos mucho tiempo y hoy gracias a Dios puedo decir que estamos muy contentos por eso y lo que Tacuarí va a recibir en concepto de la transferencia del jugador representa un récord para lo que Tacuarí vendió anteriormente a nivel local. Para nosotros es muy importante llegar a cerrar esta negociación porque realmente nos da mucha fuerza, mucho ánimo para seguir trabajando, formar jugadores y así poder también mejorar las arcas del club, que es lo más importante. Me puedo arriesgar en lo que... ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, me parecía raro no haberte escuchado. Yo pensé que estaba de reunión con Melgarejo por el tema de Meliano. Vamos a ir bien, no te preocupes. Vamos a ir bien, nos vamos a... Tranquilo, nomás saluda a Héctor Melgarejo. No estaba reunido con la gente del canal por el tema tema de la radio de la Copa América en la cobertura. Ingeniero, ¿me puedo arriesgar el monto sin que vos confirmes? Yo te cuento que hay una cláusula de confidencialidad y yo no voy a comentar, pero podés arriesgar, Arturo. ¿Me puedo arriesgar? Y me podés decir, es lo que vos crees es la transferencia. Podés arriesgar, pero yo no voy a... Y vamos a una escribanía después, yo te digo cuánto aproximadamente. Vamos nomás a apostar ahí un asado en estilo campo. Cuando quiera, mi ingeniero, siempre te veo. Bueno, más de 200.000 es la transferencia. Está como se jugaba anteriormente en nuestra época, Arturo. Este frío y caliente, está cerca del caliente. Muchísimas gracias, ingeniero, gracias. Un abrazo, Arturo. Igualmente, un abrazo ingeniero Lito Vera. Más de ¿cómo le va a usar? Cuando supera 200.000, ¿cómo se usa? Y un monto superior... En menos de 300, te aviso. ¿Préstamo, o definitivo? Definitivo. ¿Cuánto porcentaje? Lo vendió en 220.000 No puede ser tampoco. Yo me hago cargo de lo que estoy averiguando. Para el plano local es la transferencia más grande de Tacuarí en su historia. Sí, eso puede ser. No, es. No, bueno, está. Dijo ¿Qué eso. totalidad dijo bien? Sí, dijo. Sí, dijo que era lo más grande. Sí, récord a nivel local. Y antes de la época de Ocampos se hacía. Por Derlis Rodríguez. ¿Y qué porcentaje? Superior a 200.000. No, tienes razón, Arturo. Diciendo es más que 200.000, no se equivoca, Arturo. Claro. Ahí para arriba. Claro, para arriba. Hasta ahí no me pones. Es superior ¿Qué a 200.000. porcentaje, Arturo? Pero no. Eso de 500 y 400 todo. ¿Qué porcentaje es en la venta?
No, eso yo no sé. ¿Vos sabés cuánto es el porcentaje? Le quedaba el 20, ¿no? Ah, Había 20, dicho el 80%. 80%. 80%. hasta 40. 20%. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Flame Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral. Acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en UCB Yalami 751 Clásico Bisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. Bueno, te pone ahí. Rondaría los $250,000. Pone. Pero hay un detalle. ¿Cuándo finaliza su Hasta contrato? diciembre Puede del influir. Iba a ir libre, pues. Iba a salir libre. Ronda los $250,000. Billetera personal, ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy el 10% de descuento adicional en los mega descuentos de Punto Pharma y además recibís gigas de regalo. Conexión con tu plata, conexión total. En Comercial La Economía de San Lorenzo te traemos la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes. Llevas un cupón para participar de fabulosos premios. Reclama tus cupones en caja. Sorteo mañana sábado 15 de Y junio. Richard Salina Vuelve. a Emiliano. Sí, ya está arreglado. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar y ya protege. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. El Chino Martínez General Caballero tiene competidor. En la apertura y Sanguina también, ganó de mi parte el premio del primer lugar al piscinazo número 1, que se lanza, que se tira, que simula. Ahora Richard Salinas viene para competirle de cara al clausura. Ojalá que mejoren los dos, porque se haya curado de son eso. muy buenos jugadores, pero son especialistas. Pero a la hora hace de gol simular. el Chino, es buen delantero. Pero se ganó el premio 1 a simular y ahora tiene un gran competidor, Salinas, de cara al clausura. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y saber que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, armas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia, con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin frontera. ¿Qué está acá? En el Soriano. ¿Lo que vamos a sortear hoy? ¿Qué es lo que vas a sortear hoy? Sí. ¿Y qué van a sortear? Un termo de 2.5 litros de frío y calor. Qué bien, chico. Y 3 vales para que puedan canjearlo ¿Te estás enterando ahora? en la tienda. No, si ya la tiramos todo. Pero qué Siempre ingenuo, tarde. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. ¿Qué dijo Napoleón? Que de todo, que si lo que si No, querés vaya que se pichula. haga algo, No, ¿qué dijo? nombrar un responsable. ¿Qué dijo si querés Napoleón? que el tema sea eterno, ¿Y cuántos nombrar una proverbios comisión. tiene Napoleón en su vida? Si quieres que algo se haga, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. Muy amable, Gustavito, gracias. Lectura comprensiva. Festeja a papá en su semana, 20% de descuento con tarjetas Mastercard y que avalen artículos deportivos, zapatería, joyería, perfumería y más. Tope de ahorro 500.000 guaraníes que serán aplicados en el extracto de las tarjetas de crédito. Caja Mutual. ¿Qué tenés, Francisco? Ayer hablando con gente que está dentro de la selección y que obviamente pide su anonimato, la dupla de centrales para Garnero, Fabián Balbuena, Omar Alderete. ¿Y lo que habíamos dicho acá? La dupla de Perú? centrales. ¿Después de Perú? Pero sí. O sea Pero que eso trae Darío un piensa como mensaje. nosotros. El equipo que probó, o sea, que jugó el último partido, fue eso, prueba. No pasaron la prueba, entonces hoy el actual capitán de la selección va a tener que ceder la cinta de capitán. Primero va a ceder su lugar. Primero pierde el lugar y va a ceder su lugar. Bueno, ¿seguro? Seguro. Muy bien. Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Somir Living o cualquier producto Koala te regalamos una cuota. Además, hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos Está lo juntos. amistoso de Olimpia, ¿eh? ¿Está bien eso? Sí. Bueno, Black Cáceres sigue en Nacional. ¿Tenía contrato? El El que estaba por salir era Gustavo Caballero, de Nacional. ¿Y el otro Gustavo qué se hizo?
Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadolfen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apoyala siguiendo en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. No se puede, a veces el tema es muy sensible porque es un técnico. Podría. Entonces, ¿cómo uno podría decir? Porque después uno queda como un charlatán si es que informás mal y se te quiso decir eso por decir. ¿Qué? Podría haber cambio. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? ¿Y usted? Con Lorenzo Melgarejo. ¿Contale, Lorenzo, cómo están las cosas en Libertad? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? Contanos. Bien, súper bien. Un campeonato más para nosotros. Estamos para bien, así que estamos muy contentos por eso. Yo también logré un título más de Libertad en mi carrera. Me viene bastante bien y bueno, estoy muy feliz por eso. ¿Y tu contrato cuándo termina con Libertad, Lorenzo? 30 de junio. ¿Cuándo? 30 de junio. ¿Y qué panorama tenés ahora con la gente de Libertad? Y nada todavía. Quedamos que íbamos a hablar después del campeonato, seguramente a la vuelta de las vacaciones estaríamos charlando. Lorenzo, pero tu idea, tu prioridad absoluta es seguir en Libertad o quizás ves bien un cambio de aire en este momento. Y la verdad que no sé qué sabría decirte con esa actitud porque tengo que analizar varias cosas. Estoy hablando ahí con mi representante, con Pedro, a ver cuál es la mejor opción que tenemos que analizar. ¿Eso quiere decir que ya otros clubes contactaron contigo, de aquí, de afuera? Sí, o sea, de afuera. De afuera. Y en este momento te pregunto, después de unos años ya jugando aquí en Paraguay, ¿estás como para salir otra vez? Porque a veces el jugador como que duda, ya quiere quedarse en el país. ¿Contigo no habría problema de volver al exterior, Lorenzo? Y como te mencioné, tengo que analizar varios factores. Ahora, lo que no soy yo únicamente lo que decido, porque tengo una familia detrás. Tengo que ver las opciones, qué país y analizar de acuerdo a eso. Pero todo es posible. Lorenzo, felicidades por el campeonato de vuelta. Preguntarte cómo fue esa relación y esa cooperación, por así decirlo, también de los más experimentados para con el técnico Ariel Galeano, porque hablamos mucho, él incluso lo reconoció siempre, decía que si no era por los más experimentados a lo mejor iba a costar mucho más. ¿Cómo viste vos esa relación desde el punto de vista del plantel para el técnico? No, yo creo que veo bastante bien al grupo. Como decís vos, yo creo que esta vez ayudó más los jóvenes que los experimentados. Creo que en la recta final ahí aparecieron los más jóvenes, Rodrigo Villalba, Lescano, Iván Franco, son piezas fundamentales que aparecieron a este último partido. Yo creo que con el empuje también de los experimentados, ya sea Roque, Tacuara y demás, yo creo que se logró un título más. Esta vez fue muy ajustado, creo que se llegó campeonato en la última fecha. Normalmente estábamos saliendo campeón 2-3 fechas antes, pero esta vez nos costó más, inclusive casi perdimos al final y bueno, gracias a Dios pudimos conseguir otra vez otro título. Bueno, Lorenzo, seguimos charlando. Gracias por tu tiempo, Lorenzo, y éxitos. No, muchas gracias, cuando guste. Adiós, gracias. Lorenzo Melgarejo. Acelera a fondo este Día del Padre con Petrobras. Este domingo 16 de junio llena tu tanque con un 20% de descuento en Super 97 y Diesel Podium. Aprovecha este día especial y paga a través de Premia. La promo es válida con todas las tarjetas y todos los bancos. Celebra con el campeón de papá en Petrobras. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Porta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida.
Decí bienestar y certeza Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número del lote de tu botella. Y gana con vino Santa Elena. Y lo de Lucena leí que se va a volver a hacer, Rubio. Y pasa que él termina ahora el préstamo, porque él está en Libertad, pero el pase pertenece todavía a Cerro. Él había ido a Colón previamente, ahora a Libertad, y tendría que volver. Lo que pasa que al salir, salvo que en Cerro dispongan lo contrario. Pero al salir Peralta, ya pierden un jugador en el medio y no seguramente lo van a querer utilizar. No, para el puesto de Peralta. Más ofensivo. No, más ofensivo. Rodríguez, más... Pero es volante central, juega en la zona media. Pero pareció Peralta jugaba en todas partes ya últimamente. Es más para competir con Iturbe, con Cecilio, Deli Rodríguez. Lucena por Deli Rodríguez no para Deli para habló para Lucena del punta. Ofensivo, no por afuera. Ofensivo. Deli es un jugador para detrás del punta, no por afuera. Para hablar con Lucena, sí que podemos hablar con él. Hasta el 16 de junio en Tupi, agasajamos al rey de la casa, elegí el regalo perfecto para papá en Tupi. Botiana y Músicos del Chaco, llámanos al 569-9000 o ingresa a tupi.com.py. Tupi Rubicea, 28 años llenando tu hogar de felicidad. En 2 tandas llegaron a Panamá Sí. ¿cómo es? Pero es clave lo que decía Carlos, el tema del descanso del primer grupo. Ahí ya te das cuenta quiénes son los que tienen prioridad como titulares. ¿Y quiénes son los titulares? En el primer grupo apareció Valbuena, Villasanti en la foto. Almirón. Derlis. Derlis también estaba. Eso es cierto. Y 11 justitos fueron. Pero estaba Gustavo Gómez, por ejemplo, en el primer grupo. Pero también estaba Valbuena. ¿Por qué le dedican? No le vayan a dedicar en las primeras fotos no había Sosa, no había Adam, no significa que no estaban, pero por lo menos en la foto no aparecieron. O capaz que fue una cuestión aleatoria de que le tocó a cada uno también. Puede ser. No, elegí. Entonces te están diciendo que si viajó Gustavo Gómez primera tanda, el grupo de los referentes se fue claro, elegí los jugadores, no hay sorteo ahí. Por más de que él tiene que ir con el grupo de referentes. Y claro, pero por más que sea suplente, él tiene que estar. Es difícil que lo saquen. ¿A vos no crees que sea suplente? En la foto que subieron, escuchá lo que dice es mi opinión. En la foto que subieron, claro que no, es la información. En la foto que subieron a la madrugada, a las 12:17, aparece Alderete, Cacu Romero Gamarra, Fabián Valbuena y Villasanti, en la foto que subieron a la madrugada. Y Gómez estaba firmando autógrafos, porque cuando bajan del bus hay una criatura que le pone el álbum de figuras. Y lo otro, lo del arquero, pregunté también sobre el arquero. Carlos Coronel. Me dijeron, Coronel es titular todavía. Y claro que nadie tiene, pero él nos da la seguridad. Ahora se le agregó el todavía. Antes no tenía el todavía. Antes era el titular. Todavía. Y punto. Ahora es titular todavía. No, es anima versión. Entendí, Pacho. Lectura comprensiva, como diría un conocido. ¿Qué anima versión tenemos contra Coronel? No, es contra Coronel. No es contra Coronel. Es que no lo conocemos mucho a Coronel. La realidad es. Entonces decirle que como un técnico le pone en el arco a un arquero que no lo conoce. Y lo pone para darle confianza, dijo Carnero. ¿Qué para darle confianza? Para que llegue bien. Para que llegue bien a la Copa América. Ahora quiero ver cómo le va con Panamá. Porque si no le va bien, ¿con qué confianza va a llegar a la Copa América? Vamos a ordenar. Yo no lo defiendo a Coronel. Nadie dice eso. Usted dice que nosotros estamos en contra de Coronel, ¿no es así? Eso siento yo. No es una así. cosa de gusto futbolístico, otra cosa. Y lo que yo siento. Está bien. ¿Y cuál es el problema? Que vos digas, yo quiero, me gustaría verlo como central y no este. Estamos metiendo ningún. Como lo de Valbuena me parece perfecto que entre en el lugar de Gómez. Yo lo que digo de Coronel es esto, que es la única parte que podemos intercambiar opiniones. Para mí, yo siempre dije, públicamente, es mi forma de ser, Barreto, para mí, Barreto, el arquero, no era bueno, digo. Técnicamente es de menos recursos de lo que vi. Pero si yo tengo que elegir un ganador, un arquero ganador, lo traigo a Barreto. Es decir, su poca técnica la suple, primero con la rapidez de pierna que tiene, y segundo, que tiene una mentalidad de ganador, y que esos arqueros o esos futbolistas te encantan en tu equipo porque te transmite ese estado de optimismo que es fundamental. Yo de lo que vi a Coronel, que lo vimos poco, lo vemos en el partido, no lo vemos entrenar, yo creo que técnicamente tiene muchas limitaciones. Eso es lo que me mostró en el último partido. Claro. Ahora, debe tener otras cosas para que lo ponga, personalidad, carácter. El primer partido con Perú lo vi más suelto que los otros partidos en el juego en sí. Pero técnicamente creo que tiene
no es un arquero técnicamente que vos digas wow. No, claro. Pero yo entiendo lo de todavía desde el lado que Garnero decidió, él es su arquero titular, pero todavía se refiere, por ejemplo, llega a la competencia ante Colombia, Coronel te mata 2 goles, no lo vas a poner ante Brasil. ¿Y si lo hace con Panamá, Víctor, qué haces? Pero ayer Garnero ya dijo que en los amistosos se puede equivocar, por eso a mí me quedó que justamente para eso lo pone ahora para la competencia oficial. Y que no es que porque el primer titular sea Aguilar ya tiene asegurado el puesto. Está muy peleado ese segundo puesto en la selección del arquero suplente. Del arquero suplente. Morínigo lo iguala en este momento Sí, pero van los dos al banco, no tiene mucha importancia hoy día. Claro, no importa. A la hora de elegir, jugar, y ahí va a pensar, pero uno, depende. bueno, pero si va a medir entre uno y otro, quién es el mejor suplente hoy con la actualidad, está Morínigo por encima de Aguilar. Porque viene saliendo campeón, rendimiento de 6 puntos para arriba todos los partidos. No, aparte fue vital para que Libertad sea campeón, fue determinante para que Libertad sea campeón. Aparte de un chico que se lo ve muy completo en todo, no solamente ataja. Y yo no sé si es... Para mí también es verde todavía, Aguilar, pero... la experiencia le gana a Morínigo. Entiendo de no vayan a discutir no, con yo al pedo y aunque sea humilde sobre al pedo va a discutir con Germán Capa. Él como arquero, son opiniones. Usted quiere armar lío donde no lo hay, tranquilo. ¿Por qué voy a armar lío? Con Víctor y yo estamos bien. No, yo creo que desde ese lado pero Morínigo ya tiene experiencia. Sí, pero 6 meses mal jugó en primera todavía. Arquero campeón y rindió muy bien. Tiene 25 Aguilar, años. ¿qué es el problema de Aguilar no entiende o no entendió la responsabilidad que representa ser arquero de un equipo grande. Por eso se fue del Olimpia, porque él creyó que se podía equivocar. Y ahí no te podés equivocar, te lo cobran. Así es. Él no entendió eso. Tiene grandes condiciones, a todos nos encantó alguna vez, y nadie discutía que era el uno. Pero después él entró en esa fase de que él se podía equivocar. Me equivoco, no pasa nada, me equivoco, no pasa nada. Y ahí terminó terminó yéndose de Olimpia. Sí. Y entonces hoy no te garantiza un rendimiento parejo, porque puedes jugar 8 puntos como puedes jugar 4. ¿Y qué es lo que vos querés? Que tu arquero juegue 6. Claro, 6 todos los partidos. Pero a lo que voy, entiendo que ya hablamos del tema. Lo de Morínigo que a mí me genera duda es el tema de que... Bueno, ¿y cómo te saca la duda? Está haciendo ¿Y cómo te saca la duda, Víctor? Yo sinceramente no lo veo a Morínigo siendo titular ante Brasil, por ejemplo. Pero ¿cómo te saca algunos? Como teníamos tres amistosos que ¿cómo saca la duda? Un poquito largo, pero no... Exactamente. El otro día hablamos... Yo prefiero no arriesgar, ¿Por qué no juzgas desde tu punto de vista, de lo que vos sos? Sí, a mí Morínigo me parece un gran naciste arquero, y vos creciste con un carácter y con una personalidad. Sí, Mirá que el comandante te quiere cambiar y no cambia nunca, ¿entendés? ¿Por qué no pensás que Morínigo puede tener ese mismo carácter? ¿Entendés? Yo lo veo así, lo escuché y lo vi así, muy sobrio. Él no duda. Muy sobrio. A mí me preocupa cuando él entretiene demasiado la pelota en sus pies. En los últimos partidos mejoré y dije, en cualquier momento mejoró lo último, Carlos. Va a hacer una macanada porque está jugando al filo. Y a ver si es necesario hacer la macanada para aprender, cuando no se dan cuenta. ¿Por qué no aprende sin hacer macanada? Y estaría fantástico. Que se aprendan las malas. Y más el puesto de arquero que... Vamos a generar un poquito más de buena onda, buen ambiente. Sí, tiene ganas que la selección le vaya bien. Vamos a generar un poquito más de buena onda, buen ambiente. Sí, tiene ganas que la selección le vaya bien. Vamos a crear buena onda. Pero no importa, se respeta, se está armando un quilombo. Yo estoy de acuerdo con el Garnero. Y yo también, se arma un quilombo por lo que dijo. Una vino acá, cuando vos le invitaste, dijo, y ustedes los periodistas. A usted le dijo, porque también señaló así. Yo no me molesté por lo que dijo. Pero estamos acostumbrados a otra historia de la... Todos quieren ir al mundial acá, no hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Todos quieren ir al mundial acá, no hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. No me molestó, no le dije que sos maleducado, no me callé su opinión. Esa fue antes de que tome la selección. Claro, libertad. Para algún que otro después. No, tenés razón. Porque no pero dijo los periodistas, entonces yo le decía, si vos crees que yo no... Para hacer muy sensible el pueblo pero estamos todos locos. Muy irritante. A mí hay cosas que me llaman la atención en las redes sociales. Claro.
Pero me llama poderoso a él de la atención. Pero que influye, porque todos los jugadores leen y le afecta a los jugadores, no están preparados. ¿Dónde aprenden cómo manejar esas situaciones? ¿Cierto? Ellos están pendientes, entonces los que juegan bien en su club, que tienen otra cobertura, porque es tu casa, tu club es tu casa. Vos a la selección vas de alquiler, vos sos seleccionador, vos sabés que ese jugador es vos estás alquilando nomás, porque el que decide por él es el club. Entonces ahí ya cambia diferente. En la selección van 20 figuras, en el club hay 4 o 5. Todo eso influye en el comportamiento. Entonces las redes sociales, cuando le pega, influye sobre todo en los chicos. Claro. Vamos a crear un poquito más de buena onda, buen ambiente. Y tiene ganas que la selección le vaya bien. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hasta podría salir a decir, por ejemplo, hay opiniones de periodistas, no entró en esa. Claro. No. Si él quería, hay opiniones que yo las puedo compartir y otras no las puedo. Un señor, muy amigo de esta casa, un día rompió, no habló conmigo. Yo, a título personal, porque ya estoy viejo, yo soy Julio Iglesias. No, el otro, Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá con la edad que tengo. Y le dije, sí, ¿sabes cómo hicimos el tema? Le dije, ustedes la conocen bien. Y que no me deje mentir, ojalá esté escuchando. Es mejor que me diga, no me gusta tu periodismo. Y está. Claro. ¿Se entendió? Sí. No me gusta tu periodismo. Y está. ¿Quién soy yo para decirle, tenés que escucharme? No me gusta tu periodismo. Y desde aquella hasta ahora, abrazo. No soy de aquí, ni soy de allá. Saludo y un abrazo a quien me refiero. Tokio te invita a ponerte la 10 comprando un Smart TV. Tokio te llevas la camiseta oficial del Albirroja y comprando otros productos te llevas auriculares y termos edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Con cubiertas como Tire, manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Cumo. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores Ahora del viene país. Panamá, por ejemplo, mañana. ¿Y cómo llaman los centros delanteros? Waterman, el de Panamá, que juega en Alianza Lima. Fajardo. Son de la Católica de Quito. Fajardo, Waterman y... A Waterman lo conozco porque Seba, me cerró. no contesta, Mila. ¿Perdón? Ahí ya lo escribió, dice. ¿Cómo se llaman los dos? Ismael Díaz y... ¿cómo se llama? Fajardo. Fajardo y Ismael Díaz. ¿En dónde juegan ellos? En Católica de Quito. Son figuras allí. Pero con la selección le cuesta el gol. Exacto. Goleador en su equipo, pero le cuesta hacer gol en la selección. Sí. ¿Y dónde juegan Díaz y Fajardo? En Católica de Ecuador. Que va a ser rival Libertad. ¿Los dos? Los dos. Son titulares los dos. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Aquella vez que vino acá, ni ustedes los periodistas hacen un carajo porque dijo Garnero. Y yo me le voy a decir, che, pues espera, acá hay periodistas, vos venías... Todos quieren ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. No, entonces yo tengo que decir vino, decirnos groserías. Y por favor, es su opinión. Claro. Todos quieren ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante, estamos en el Shopping del Sol y en el slotdelsolonline.com. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado Cemento Valimig, Acceso Sur, Caso y Perpetuo Socorro, Niembe. Un detalle nomás, no pasa de eso me parece, pero que hay que tener también en cuenta. Trasladó un viejo vicio, Garnero, que lo tenía acá en el campeonato a... El de plaguearse con los árbitros. Sí. Eso no... Pero todo el partido, Sí. No, todo el partido se lo escucha por el le micrófono. van a marcar y en algún momento le van a echar. Sí, también, Por ahí, increíble, desde que arranca el partido hasta el final de playo. Pero es el tercer técnico que tira el mismo discurso. Así que ahí yo no sé más si es problema nuestro, entonces... ¿Quién es el otro? Y Berizzo y Barrocheloto, ellos se escudaban en que había mala onda, que los periodistas luego no quieren que... Esa se dirigía a los periodistas. Y por eso, no, los tres Garneros también, el mensaje fue para los periodistas. Cuando yo acabo de decirlo acá,
Vos entendiste que la periodista... Claro, Dan- y justo también lo dijo. No, una vez. Justo dijo en la positivismo. conferencia Vamos a de Ciudad del para mí Este para que fue haya positivismo. para dijo. la gente. No, Para la la gente. gente. No, para la gente. Dice, nosotros no llenamos el estadio. No, es que no llenamos un partido amistoso. Comparó la cantidad de gente que llevó Perú y Chile a un partido amistoso. Pero él decía, Acá ¿por no. qué no se va Y la porque, gente? y porque Porque generamos un nosotros estado de no queremos. ánimo, generamos un estado de ánimo entre todos negativo. Y él tiene que tocar. ¿Qué es el problema que nosotros hablamos siempre? Acá se habla de falta de liderazgo, de personalidad, de un montón de cosas. Tiene que tocar la fibra íntima del Entonces, jugador él y... tiene que tocar ese tema, tiene que instalar el tema. Pues nosotros jugamos un partido de eliminatoria y no se llena el Pero te voy a decir estadio. una cosa, vos te vas acá, como siempre hago señales, hágalo con mímica, y el hincha tiene su propia opinión de la selección, sin que vos le digas nada. Claro. Quienes vivimos esta historia sabemos Así muy es. bien desde los comienzos del fútbol paraguayo. Carlos Guise sabe muy bien. Cuando trabajaba en el Defensor del Chaco, ¿te acordás? Ahí abajo en la platea LCB, se en la ponían, silla se verde. cruzaban de piernas, tomaban tereré y le mandaban a la mierda a los jugadores. Es la verdad. Sí, pero hay El una- hincha, hay- hincha, y hay más una- si hay es un Cerro escenario Olimpia, que- olvídate. Te digo No. más un detalle que ya toqué acá. Cuando yo digo, porque viví en los dos clubes y sé de esa experiencia, que el hincha de Olimpia en un partido de Copa va convencido que va a ganar. Claro. Y eso contagia. Y el hincha de Cerro va a ver qué Con pasa, miedo. ¿no? A ver qué pasa. Y esa pequeña... Con incertidumbre va. Claro, esa pequeña diferencia tiene mucho que ver en el rendimiento. Porque lo único que ahí te queda, que el equipo te contagie. Ahora, si el equipo no te contagia, ¿qué vos vas a hacer? claro. Ahí tiene que Tiene- aparecer... y eso es lo el que le hincha. pasa a la de selección adentro, hoy. claro, Hoy le pasa tiene eso. que ser de adentro para afuera. Y lo otro, hay una realidad. Nosotros, o esta generación de hinchas, me incluyo, hace 10 años que no conocemos de una alegría inmensa de decir, mirá dónde estamos, mirá dónde llegamos. Entonces, eso influye. Tiene porque algo que es, ver, es muy esperen, largo tiene el, algo el que ver con proceso lo que dijo. traumático, por Sí. así decirlo. Tiene algo que ver con lo que digo si nos vamos al Mundial Ganero, veo. Yo no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? No, este no, tocó- la otra no. Esto era No, en dice otro Diego, contexto. dice, ¿y qué pasa si Paraguay no va al Mundial Ganero o va a tener bajo tierra? ¿No tiene nada que ver una cosa o tiene algo que ver? Él tocó el tema Es otra cosa, del es estado otra- de ánimo que Claro, hoy vive la selección, claro. porque en la conferencia todos los comentarios de los que preguntan, los comentarios de los que preguntan, Decí otra vez para que se entienda bien. los comentarios de los que preguntan, ¿por qué me tengo que hacer? Se está tomando el pelo, Pancho, Carlos. No, porque sé que viene con indirecta, entonces por eso. No. Pero es cierto, últimamente está en eso. Entonces Viene una un comentario respuesta, antes de la pregunta. un estado de ánimo que se genera en el ambiente y que le perjudica a la selección. ¿No? Es bueno el ambiente que hay. Entonces, Sí, pero es muy fuimos un diferente. desastre, fuimos esto. Pero y cierto, es muy pero hay diferente, que Carlos, generar- el ambiente que vive Perú, por ejemplo, que viene de jugar Copa, o sea, que hace mira poco que- estuvo en la Copa del Mundo, y de Chile, que viene de No, ellos no alegrías fueron en el recientes, último. no fueron al último, pero vienen de una generación dorada, o sea, es diferente. Nosotros hace 10 Pero años, el o sea, pueblo es paraguayo diferente. deportivo es exitista. Así Siempre es. fue el cerrista, el olimpista, y ahí ya le voy a meter Bien, el público de la pero selección vos ves- nacional. En Bien. otra época, en la buena época, a esta altura ya se iban a vender banderas en la calle. Ahora ni eso hay. En otro buen momento ya había banderas, ya había remera. Por eso estoy de acuerdo. o sea, El y ahí fútbol fuera se de lo vive- que diga el periodista, también el oyente y el televidente, pero- oye, no compra y es que la espejito. camada transmite, El propio Es hincha más, tiene a su muchos, opinión. si miramos las redes para ellos, muchos de los periodistas deportivos en principio estamos comprados por la APF, así es, vos mirás las redes, así es, o sea, muchos de nosotros estamos comprados por ellos supuestamente, y es opinión de la gente, Bueno, ya nos pero- metemos nosotros en nuestra opinión. Humberto Eco, ¿sabe que yo le dedico a eso que ponen? Sí. Que le lean Humberto Eco. Que busquen por Humberto Eco que dijo de quienes escriben eso. El escritor famoso Humberto Eco. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPS laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando Yo tomé la sueños. decisión más fácil de mi vida. El que se burla o dice algo, ¡pac! Le bloqueo. Porque yo quiero bloquearlo. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores, Por un objetivos y carajo. más. Supercarretera Camino a Arnaldarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Javier Domínguez del 2 de mayo a préstamo San Lorenzo de Argentina. Muy buen volante. Y ya saben de lo ustedes, ya más está eso, destacado. No, lo que dijo Felipe Jiménez que tenía ofertas, pero no nos dijo el club. Es Yo te nuevo digo, lo del club. Iría a San Lorenzo de Argentina. Y ahí seguramente está el ¿Y con quién scouting, tenemos que hablar? El scouting de San Lorenzo, que es Mario Jara. ¿Y con quién tenemos Que que sigue hablar siendo acá? scouting. Es técnico y scouting. Sí, porque Ortigosa no habla. ¿Y con quién tenemos que hablar? ¿Con Mario Jara? Habría que hablar, Arturo. Ortigosa, es el director deportivo.
Y el propio presidente del club. El club presidente. ¿Qué es lo que dice? Ricardo dice eso, dijo siendo DT de un club. Ahora él tiene que colaborar también para ir al Mundial. Yo estoy 100% de acuerdo con Ricardo. A eso se refería sí, Diego. Sí, es que él no está diciendo tampoco claro, él dijo cuando eso no estaban... Ahora, yo creo que si ahora era otro entiendo. técnico le íbamos a caer con todo el peso de que... No, y Garnero porque hace años está en Paraguay... No, cada uno tiene que tener su opinión si no le gusta. Ahora, si yo veo que el problema de Paraguay es anímico y todos coincidimos pero que es tienes anímico... razón, Víctor. Yo estoy entendiendo ahora, me faltó lectura completa. Es que él no está haciendo tampoco para llegar al Mundial. Él no habla de eso, él no se quita el responsabilidad. Antes era el técnico. Él toca. Ahora se agarré porque pero me Carlos, fui. él apuntó a nosotros allá, a los periodistas. Y está bien si quiere apuntar. Generamos mala onda, mala gente. Y puede apuntar. Y puede apuntar. No te molestes, pueden apuntar. Tiene su derecho de apuntar al periodista. ¿Cuál es el problema? Nosotros no somos impolutos. Claro, pero es el problema. Él tiene su responsabilidad y le vamos a criticar. Ahora, él quiere ir al Mundial, necesita del apoyo de generar el ambiente todo. Pero ahora entiendo lo que yo digo. Cuando dijo lo que dijo, ahí agarré. Y sí que no era el público. Cuando es lo que dice Diego y Dito, es esto que dijo. Acá. Vamos a tener todos quieren ir al Mundial acá. No hacen un carajo para ir al Mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. Ocurre que ahora es nombrado técnico de la selección, pues eso nomás. Ni los periodistas, ni los dirigentes. Y él ahora le toca a él hacer algo. Él tiene que hacer el cambio desde adentro también. Cambia, pero tiene que hacer el cambio desde adentro. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Dice, no hacemos nada, no hacemos todo lo que podemos hacer. Cada uno puede hacer un poquito más. No nos quitemos la responsabilidad tampoco. Mayor responsabilidad tienen los jugadores. Después tiene él. Pero hay un porcentaje de un ambiente cuando nos hablamos, no hay liderazgo. La rompe Villasanti en Gremio, sí. La rompe Almirón, sí. La rompe Gómez, sí. ¿Y en la selección? ¿Y por qué? Ese es el análisis que tenemos que hacer. ¿Qué pasa? Porque antes venían los Chito Ayala, los Gamarra, que la rompían, incluso no en sus clubes. Por ejemplo, recuerdo Gamarra era suplente, pero venía, se colocaba la camiseta de la selección y transmitía. Otro temperamento. La camada te vendía otra cosa. No es culpa del mal ambiente de la prensa. Pero lo que transmite nomás te digo. Nosotros lo que genera... técnicamente somos inferiores a todos los países de Sudamérica, si querés. Sí, pero si vamos al ambiente Messi, entonces se tenía que suicidar en su momento en Argentina, no lo podían ni ver y salió campeón del mundo. ¿Y cuánto duró? Hasta que encontró el grupo que le respaldó y que jugó para él. Que tenía que ser, es decir, no sé quién dijo, jugamos para fulano, y hay que jugar para el buen jugador. El grupo de jugadores y el técnico que lo encontró su equipo, encontró el grupo de amigos, le respaldó el Paul, ¿cómo se llama? De Paul, le respaldaron todo, le comenzaron a darle la pelota. Antes él tocaba corto y le cambiaban de frente y así era criticado. Pero lo que yo sí coincido es que el ambiente no es bueno hacia la selección, pero es un reflejo también de lo que la selección viene transmitiendo hacia afuera. Claro, totalmente. A ver, vos vas a pagar la entrada para ir a ver un espectáculo al teatro, pero vos vas a pagar la entrada si vos sabés que el show es bueno, si te va a gustar, o si es cómico te vas a reír. Si no es bueno, vos no vas a pagar, no vas a ir. Y si vas a ir, vas a ir con mala gana. Y bueno, y en el fútbol creo que pasa lo mismo. Hoy, como yo siento la sensación del hincha albirrojo, se acostumbró a perder y el famoso Yelma, ¿verdad? Perdimos ya otra vez. El famoso ya perdí Yelma, ¿verdad? No, lo que dice está así, es que hay que salir de eso. No fue más directo, pero con el ambiente que se crea, que les puede entenderse los periodistas, la gente no va a ir. Sí, yo así lo interpreté. Y sí, es como diciendo, en Perú no anda bien, pero llena. Sí, porque ellos quieren ir al Mundial de verdad, dijo. Y ahí apuntó a que yo tomé así que nosotros no queremos que Paraguay llegue al Mundial. Porque voy a contar cómo fue. No, y yo no, por supuesto, claro que quiero que llegue. Pero voy a contar cómo fue. En realidad, el tema empieza cuando yo le pregunto a Villar. Cómo generar entusiasmo. Y pasa la siguiente pregunta y ahí Garnero, te voy a responder. Y me mira a mí y me dice, ahí pone el ejemplo de Perú, de Chile, de que hay que poner más buena onda. Y yo lo agarré como mensaje para nosotros, porque la pregunta la hice yo y me mira así, se mete. Somos un nexo con la gente se guía, pero no somos tan influyentes como creemos tampoco. Ahora, él tiene que tocar ese tema, no puede dejar de tocar. Sería una falla de parte de él si no toca el tema. Un ejemplo, Víctor. Olvídate de este programa y anda a una reunión o habla con quien sea y vos le decís, yo creo que esto, y sabes lo que te dice el hincha, pienso distinto, te dice. ¿O no es cierto? Sí, claro. Te dice, claro. esa es tu opinión, te sí, dice. Sí. El hincha no es sumiso.
El hincha Sí, no se calla. escuchan todo, pero tienen una pero postura tiene su diferente, opinión. ¿no? Sí, claro. Eso nomás también va para Garnero, que no subestime. Si, según tu interpretación, le dijo a ustedes. Podemos que le concarle a los compañeros que dijo un en mensaje términos general. generales. Entonces ya es una cuestión de interpretación. El hincha tiene su opinión, es difícil cambiarle su opinión al hincha. Cuando tiene una idea, ¿y quiénes somos nosotros para decirle? Ya que yo siempre... ¿Sabes qué es la diferencia de los hinchas? Que acá hay un micrófono. Y hay otra cuestión. Después pueden todo derecho tienen a hablar. Por supuesto, sí, claro que tiene derecho. ¿Por dónde pasa también? El hincha va al debate con su pasión. Y muchas veces nosotros tenemos que entrar, o en la mayoría, no muchas, todas las veces tenemos que entrar con salir de esa pasión y entrar en la lógica de, por ejemplo, voy a dar ejemplos, ¿verdad? Jugadas polémicas. Te dice el hincha, no, ese era, sí, era para el otro bueno, club, pero luego ella ya está, era... claro, pero ella está jugando partido por un equipo. Claro, en selección nacional se entiende. Con su pasión por nunca, eso las selecciones de todo y no ve de nadie. Pero es así. Pero aparte, esto ya viene hace tiempo, porque, a ver, vamos a las criaturas de hoy. Vos vas caminando, ves un papá o una mamá con la criatura, ¿y qué camiseta tiene puesto? Muy difícil encontrar que ponga la camiseta de la selección de Paraguay. La vas a ver con la selección de Argentina, con la selección de Brasil. Ese romance con la selección. Un nene está haciendo fútbol, es arquero. ¿Quién es tu ídolo? Y en lugar de decirte un nombre de un arquero paraguayo, te dice, no, el Dibu Martínez o Courtois. Juega de número 9. No, en lugar de decir... O sea, hasta eso se ha perdido. Y eso no es culpa de papá y de mamá. Antes todos queríamos es lo que ven los chicos que juegan la selección y no le va bien. Es un contagio. ¿De qué manera se cambia eso? Bueno, yo creo, ganando y sacando resultados. Anda a preguntarle a un hincha de Olimpia, ¿querés tu cuarta copa o clasificado mundial? Y te cuarta copa te va a decir. Y le decía a un hincha de Cerro, Copa Libertadores, clasificado mundial. Y te va a decir, Libertadores te va a decir. Vamos a generar un poquito más de buena onda, buen ambiente. Y tiene ganas que la selección le vaya bien. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra. Invencible, así son los camiones Isuzu. Líderes nato 100% japonés y motores diésel. Isuzu invencible por naturaleza, promociones y beneficios en automotor.com.py. Hoy no pega hacer nada y si declaramos y le aplicamos una costilla a un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty-Cher. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorty-Cher. En el extra el martes nos dijo Mario Jara que él continuaba en las dos funciones, técnico de 12 de junio y sigue siendo scouting. Y allí él contó de dos jugadores, le quise sacar nombres, me dijo que no va a dar nombres para que no se caiga la negociación, pero dijo que había jugadores jóvenes paraguayos que estaban haciendo el seguimiento de San Lorenzo y que él acercó los nombres. Y uno de ellos entonces es Mario Jara, le decimos nosotros. Y él continúa las dos funciones, scouting de San sí, Lorenzo sí. y técnico. Y ahí no está Ortigosa. 12 de junio, sí. San Lorenzo él es el director deportivo. Pero no habla mucho, está... La última vez la última vez ya no le gustó. Terminó, sí. Midea, fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía y son geniales. Midea es el número 1 en el mundo y tu hogar representa y distribuye Britan S.A. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga por 150.000 y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlo en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. ¿Cómo te va, Mario? Arturo, querido, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Igualmente, tiempo. Mario Jara. Vos seguís vinculado a San Lorenzo Almagro, ¿verdad? Seguimos vinculados, sí. Sí tengo contrato con el club. No quiero comprometerte, pero vos recomendaste a Javier Domínguez, ¿verdad? Sí, yo pasé el dato de Javier. Creo que es un chico que tiene... Y como scouting de San Lorenzo dijiste, el niño dice que hay dos nombres, Javier y el otro, ¿quién es? Dos jóvenes, sí. No, bueno, a ver, en realidad yo pasé varios jugadores que creo que están en condiciones de jugar en San Lorenzo, ¿no? Pero bueno, ya después va a depender netamente de las decisiones del cuerpo técnico y de la dirigente. Yo lo pasé a Javier y lo pasé a Gustavo Caballero. ¿Y lo de Javier ya está Javier Domínguez para San Lorenzo? Yo creo que está muy avanzado. No sé cómo en qué habrá quedado. Lo último que supe que estaba muy avanzado y luego le estaban esperando ya formalizar. ¿Qué es lo que... convencimiento de qué con Javier y qué útil puede ser para San Lorenzo? ¿Qué utilidad? ¿Me preguntas a mí? Sí, a vos, claro, ¿qué le diste para recomendar? Este es. Bueno, en realidad, sobre todo teniendo en cuenta el nivel que tuvo el chico durante todo el torneo,
Para mí es un jugador que polifuncional, ¿no? Técnicamente creo que reúne todas las condiciones como para pegar un salto de calidad. Se puede acomodar en varias posiciones, a mi manera de entender, y teniendo en cuenta también, analizando también el plantel de San Lorenzo, ¿no? Creo que San Lorenzo necesita un jugador con esas características. Y bueno, desde nuestro lugar, de donde nos toca a nosotros, pasamos la información y después lo analizan, sin duda, ¿no? Pasa por todo un embudo de análisis, por llamarlo así, y bueno, creo que terminaron dando el ok para que se pueda incorporar. Mario, en el caso de Caballero está también allí el nombre, pero decías mucho más avanzado lo de Domínguez, pero ¿podría darse también lo de Caballero o cómo están con el tema de cupo San Lorenzo? El tema que Gustavo, por lo que tengo entendido, tiene varias propuestas, ¿viste? Es lo que tengo entendido, tiene varias ofertas y por ahí es difícil a veces competir contra otros mercados, ¿no? Por lo económico, y también sabemos que San Lorenzo por ahí no viene pasando una situación económica fácil, entonces, bueno, creo que pasa más por lo económico que por lo deportivo, porque, bueno, Gustavo también, ¿no? Viene teniendo un rendimiento terrible, y San Lorenzo también en esa posición necesita un extremo, ¿no? Tengo entendido que ahora cerraron a Real, un chico que está en Independiente Rivadavia, entonces no sé cómo quedará, si avanzará o no lo de Gustavo ahora, ¿no? Y en el caso de Domínguez, ¿pertenece al 2 de mayo en su totalidad? ¿Conoces algún detalle o a otra institución igualmente, Mario? No, la verdad que no tengo mucha información con respecto a eso. Simplemente pasamos el jugador. Seguramente van a hablar con Diego, que es el empresario, Diego Cerrati. Y seguramente él ya tiene más información con respecto a eso, ¿no? Yo no sé si es jugador netamente del 2 de mayo o está préstamo. La verdad que esa información no la manejo. Lo de Vareiro en principio está casi cerrado ya para lo de River. ¿Allí se puede habilitar un cupo, una opción para el 9, lo de Sanguina podría ser, o eso se frenó? Sí, lo de Jorge también está ahí, veremos. Sin duda que depende mucho también de los jugadores que se vayan, ¿no? Lo de Adam creo que, no sé cómo estará ahora también, pero sí lo que se dice es que está muy avanzado también en su venta. Hay varios clubes interesados, tiene varias propuestas, y también el tema es que lo que tengo entendido en el cupo de extranjeros, que si vuelve a jugar 2 partidos más con la selección ya se habilitaba netamente, ya por más que se venda o no se habilitaba un cupo más, pero bueno, ahí está Orlando Gil también, ¿no? Está Orlando que ya está entrenando en el plantel y que a partir de este semestre seguramente ya lo van a habilitar y va a ocupar un cupo también. Orlando Gil y el arquero. Sí, señor, Orlando Gil. Y bueno, hoy debutar con el 12 ante Temetere. Así mismo, estamos en eso. Arturo, estamos en los últimos detalles ya. La verdad que déjame resaltar, porque esto es importantísimo, al menos ya que llevo 10 años dirigiendo en Paraguay, déjame resaltar la infraestructura que tiene este club. La verdad que fue lo que me convenció para tomar la decisión de volver a dirigir. El proyecto en sí, la verdad que es muy interesante, y bueno, nosotros desde donde nos toque vamos a tratar de acompañar y ayudar en todo lo que podamos para que el club siga creciendo, porque la verdad que la infraestructura que tiene, como te decía, que sea reiterativo, es muy importante, ¿no? Muy bien, lo mejor. Gracias, Mario, como siempre muy atento. Gracias, Mario. Muchas gracias, Arturo, un abrazo para todos. Igualmente, Mario Jara. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. Para información así, Gustavo, el Florentín, el ex jugador de Vélez. Ya está. José Florentín. En libertad. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control Los You Are. En el mes de papá y mes del rally, aprovecha los descuentos vigentes del 27% en las cubiertas Yokohama. Disponible en todas las medidas de la Geolander MT. Consulta al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. 1242. Vení a Bristol y aprovechar los precios imbatibles para papá, hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo, participás de la promo 3.000 millones del sorteo de todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Así que vos sos culpable de la... No, yo no me atribuyo la culpa. Simplemente quería explicar por qué yo interpreto que es para un mensaje para el periodista. Pero te miró a vos. Sí, porque el micrófono ya estaba a otro lado, era otro colega, y él se metió en una pregunta que yo no le hice a él, y
Pero un poco quiero contestar y miró hacia el otro lado. donde Pero estaba. hizo porque necesita que la gente entienda ese mensaje, por eso volvió a esa pregunta. Él quería tocar ese tema, porque cree que una de las causas del funcionamiento de su equipo, de lo que Paraguay no nos llena, es la parte anímica y que necesita cooperar. Hace hace una década que le criticamos y nos va mal porque no extrañamos el liderazgo que alguna vez ejerció Chilaver, por decir alguna cosa, extrañamos el liderazgo de jugadores como Gamarra y un montón de otros que tenían una gran determinación, el Toro Acuña, Paredes, Guapo, Ramberuera, tipos guapos. Y acá lo que hay que mirar, ¿cuál es nuestra vara? ¿Para qué estamos? ¿Y quiénes son nuestras figuras y qué es lo que nos pueden dar comparado con nuestros rivales? ¿Hasta dónde podemos llegar? Si somos menos, ¿cómo hacemos para nivelar y cómo hacemos para ganar? Porque no podemos renunciar a la posibilidad de ganar, de vencer. Entonces cada uno, si es crítica y como crítico, así lapidario como somos en las redes y en todos lados, no hablo solo del periodismo, nos va re mal. Entonces, ¿qué hacemos para que vaya mejor? Y primero entender qué es lo que tenemos y cómo hacemos para darle un respaldo. Pero figura, Matías, se pelean, se van, Adam ahora en River. Pero en ese Carlos, no tendría que decir Garnero entonces, bueno muchachos, es lo que tengo, y con esto no me da, esto es lo que me da. No tendría que decir así. No, pero tampoco igual, es, eso sería, esto es lo que tengo tipo hacer de menos, porque justamente lo que dice Arturo. Y bueno, tenemos entonces, figura, hoy después de mucho, tenés titulares, no sé si figura, pero tenés titulares en clubes importantes. ¿En dónde? Y Villa Santi es bola de plata en Brasil. Juegan en Sudamérica, hermano. Bueno, pero... No, es lo mismo. ¿Qué es lo que queremos? Yo siempre quise que Mendieta, el mago, que le llamábamos el mago, jugara un partido en la selección para ver si podía jugar o no podía jugar. Hay una cosa, hay jugadores de equipo, hay jugadores de selección y hay jugadores para determinado tipo de partido. Es así. Entonces, hay grandes jugadores, Fernando Morena, para citar uno, que en la selección uruguaya nunca rindió. Eso también se da. ¿Por qué? Y uno no sabe, no hay una sola explicación. Adam Vareiro va a tener que batallar con jugadores que militan en el... No es lo mismo que te marque Cuti Romero a que te marque Juan Pérez. Entonces todo eso hay que evaluar. Nosotros no tenemos una figura... Sobre el punto, justo vi que se hizo viral, Farfán vio Perú, Paraguay y dijo... Ahora sufre contra Paraguay, pero va a sufrir más con Cuti Romero y otro. Y ya era jugador, habla de los peruanos. Ellos ya los chibolos le dicen que son los nuevos, o sea que ya ve así también. Pero nosotros no tenemos una figura en donde los otros abundan. Colombia tiene todos los jugadores en Europa. Sí, pues es cierto, porque Enciso en el Brighton, que es un equipo chico, lo tiene que confirmar. Claro, exacto. Está todo en Europa, Colombia. Busca clasificatorias del año pasado, 7 partidos sin un gol con los mismos jugadores. Busca. Sí, fue clave el Colombia, pero eso fue clave el entrenador, lo dijo el periodista. Fue clave. Vamos a discernir en algunas cosas. Colombia, en las clasificatorias anteriores, en 7 partidos no hizo un gol con los mismos jugadores. Sí, quedó eliminado. Cuando casi queda fuera de la Copa del Mundo, estaban todos en Europa también. Y casi estaban toditos, y dan estrella, y no hacía un gol Colombia. Sí. Y fíjate vos, ¿qué cambió Colombia? Casi nada. No, el entrenador fue clave. Bueno, pero entonces, ¿en qué estamos? Vuelvo otra vez. ¿Viste jugar Colombia. No, yo voy a los números. No, y a los números te voy a contestar enseguida. ¿Es cierto lo que decís? Colombia. Pero yo no me quedo solo con los números. ¿Por qué le pasó a Colombia eso? Bueno, espera. Vos decís no juega. ¿Y la gente cómo estaba? Si acá dice que estamos negativos, allá sabe cómo estaba. Lo querían matar a todos los jugadores. El año pasado, en la clasificación anterior, hubo 7 partidos que Colombia no hizo un solo gol. Sí, cierto. Sus figuras, probablemente para la prensa y la gente dice, ¿cómo este juega en Europa? Sí. No hace gol. Sí. ¿Y después? Que vos juegues en Europa no te acredita que sos un fenómeno. Estamos de acuerdo. Porque la competencia es acá. Así vos me decís, se va a jugar contra Alemania que juega a las 3 de la tarde, se va a jugar contra Serbia que es mi candidato y demás, vos podés decir, ¿qué es lo que me mira con Serbia? ¿Serbia es su candidato? No, Víctor va a Serbia a jugar. Entonces vos decís, ¿cómo el tema? La competencia que hoy acá, no es afuera. Nosotros vamos a enfrentarnos entre nosotros. Entonces Brasil tiene que suicidarse todo. Silogismo puro. Empató con Estados Unidos 1-1 y Estados perdió con Colombia. ¿Con quién perdió? 5-1 con Colombia. Estados Unidos 5-1. ¿No querés ver eso?
Estados Unidos perdió 5-1 con Colombia. Y le empató a Brasil 1-1. Y le empató a Brasil. Y el gol que hace Brasil es un error del arquero de Estados Unidos. Rodrigo hace el gol. Pero no, la salida del arquero. Turner. O me equivoco en la salida. Hablaba que defender los arqueros, ¿me equivoco? Y más o menos, no se equivocó. Por favor. O le encuentra dormido al volante cuando le hace el gol Rodrigo. Sí, y Rodrigo, usando la presión del viejazo, entró como Juan en su casa. Sí. ¿O no es cierto? Sí, no es cierto. Sí, pero después de ahí, los dos arqueros fueron figuras. Y salieron empatados por eso. Porque los dos arqueros fueron figuras, por eso salieron empatados. Pero el gol también se come el arquero de Brasil. Alisson. Claro. El tiro libre. Ahora, Colombia, la eliminatoria pasada que lleva 7 partidos sin jugar, no tenía 2 grandes delanteros. No tenía 3 grandes delanteros. Tenía 6 grandes delanteros. Y no hizo goles, pero vos le veías jugar y jugaban caminando. Alarmante era el funcionamiento de esa selección. Le gana 3-0 en la primera fecha con Venezuela, me acuerdo bien, pero jugaron caminando, creyeron que podían ganar y que podían ganar cuando quería, porque la gente no es que le ponía como cuarto en América, le ponían segundo hasta por encima de Argentina. Reinaldo Rueda. Sí, no sé quién era el entrenador. Sí, es del estilo de caminando. Entonces, Colombia, ¿qué consiguió? Colombia consiguió hoy, este Sánchez que juega, nos regaló un gol acá, cerca de Área Norte, que si hace un paraguayo lo asesinábamos, quiso cubrir la pelota y le robaban por delante, creo que no sé quién fue, no me acuerdo. Pero Colombia consiguió que los dos centrales peguen más que nuestros centrales. Davison Sánchez y Lucumí. Te matan los dos morochos. Son serios. Terrible. Bueno. Colombia, que era un fútbol caribeño, como se dice, que era toque, que no marcaba. Alegría, pura alegría. Ellos tienen hoy jugadores, son más agresivos en la marca que nosotros. Hasta en eso corrigieron y por eso hoy, para mí es el cuarto de América. ¿Estamos? Entonces, Colombia cuando quiso jugar caminando, le fue re mal. Cuando quisieron repuntar, ya no encontraron el camino. Pero hay ejemplos de vida. Cuando le van a una Maturana y a los 3 colombianos, que los españoles se enamoraron, se dieron cuenta que no era fútbol para ellos. Donde digo un disparate, corrígame. Todos se fueron. Leonel Álvarez, Valderrama, falta uno. Higuita, ¿a quién le llevaron al técnico? Valderrama. ¿Y cómo le fue? Maturana. ¿Y cómo le fue? Mal de Valladolid. ¿Qué tal si este año sorprendemos a papá con algo que lo haga sonreír? En Erimar ofrecemos la mayor variedad de accesorios para que puedas equipar su vehículo. Papá felices con Erimar, lo que la fábrica no te dio. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tu cupón presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio, José Coafer creando tendencias. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy viernes 14 de junio. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Y pagando con tu personal Pay tenés 10% adicional. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. ¿Cómo te va, Manuel? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Bien, con Manuel Romero. Vas a préstamo a Trinidense. Contanos, Manuel, contanos. Sí, justamente estuve saliendo de la oficina del Presi Norman y gracias a Dios ya está todo cerrado. Es un préstamo por 6 meses y es un lindo desafío en donde yo puedo tener minutos y ir teniendo confianza. ¿Qué es lo que necesitas, Manuel? ¿Que te den continuidad? Así mismo, es lo que estaba buscando. Ahí en Olimpia no se pudo dar por algo de motivo, entonces tuve que ver para poder salir y ver para tener minutos. ¿En qué función te necesita José Arrúa en el ataque, Manuel? Y lo que yo juego es extremo por izquierda. Ese es el puesto que te sienta más cómodo, Manuel, porque te probaron a la derecha, jugaste de media punta, incluso a veces hasta recuerdo que te llegaron a poner de 9 en un partido, pero vos mejor por izquierda, ahí te sentís bien. Sí, la verdad que sí, ahí me siento mejor. Igual yo en formativa, en reserva, jugué mucho también de delantero, de media punta, pero donde me siento mejor es por izquierda, es donde yo
prácticamente sé jugar. ¿En Estreninense te encontrará con ex compañeros tuyos o no, Manuel, o conocidos? Tengo muchos ahí conocidos que Beto, Gilberto Flores, que suele hablar, Tommy Ryder, Chiquito Jiménez, que son amigos, y la verdad que yo veo que es un lindo grupo donde podemos pelear muchas cosas. Lo mejor para vos, Manuel, gracias por tu tiempo. Dale, muchas gracias. Manuel Romero. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Cantabria sea 1253. Pásate de Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. El partido contra Panamá va a decir qué equipo va a poner contra Colombia. No, para mí sí. Tendría que ser casi el mismo o el mismo equipo. Claro, para mí sí. Prepararlo yo. Es el Tendría. No, porque ayer también le preguntaban sobre el tema de seguidilla de partidos. Ayer le consultaron a Garnero sobre eso. Es la mejor prueba para decir este equipo está bien. ¿Qué seguidilla de partido? Y sobre los dos anteriores... Y pero si el partido que contra Chile cambió 8, el que jugó contra Perú, que yo le no gustó creo a que sea ustedes... el titular, yo creo que va a ser un... Después tiene 8 días para recuperarse bien para Colombia. 8 días. Tienes que poner el equipo principal. Tendría que poner todo. Automóviles Supli está en la disputa taller mecánica en la Fuente de Shopping de Salema. Premios para los visitantes de nuestro stand, capacitación técnica para mecánicos, sorteo de premios hasta hoy 14 de junio. Papá merece un regalazo hasta el 17 de junio con tarjetas de crédito Bancopa. Ahorras 30% de todas tus compras en tiendas deportivas, peluquerías y más. Anda pensando en un regalo ideal. Bancopa crece desde la raíz. Con Taís Sánchez, desde Marketing de Tupi. ¿Cómo te va, Taís? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un placer saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Déjame contarte que Tupi también le hace una fiesta a papá. Estamos preparándonos muchísimas, pero muchísimas cosas para papá. Contanos lo que tiene Tupi para papá. ¿Qué recomendate ahí? Contanos. Tenemos demasiada variedad en productos, además que no solamente pueden comprar al contado, sino pueden comprar también en cuotas, hasta 15 cuotas. Cuotas que se adecuan a tu bolsillo, desde 50.000, 80.000, ya pueden llevar hermosos regalos. Una TV de 50, ¿a qué papá no le gustaría una TV Jam Smart de 50 para que pueda ver el fútbol? Y es que ya se acerca todo en la Copa América. Bueno, el horario de atención, ¿cómo hace? Entran en la página, llevan, contanos por favor de ahí. Estamos hoy viernes de 7:30 a 18 horas y también mañana sábado de 7:30 a 18 horas aquí en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Y atención, porque con la compra de termitos, vasos cerveceros, todo lo que se pueda personalizar, te llevas el grabado gratis, o sea, de regalo. ¿Qué mejor que regalarle a papá un vaso cervecero con su nombre? Bueno, aquí en Tupi lo van a poder hacer. Los horarios, perdón, discúlpanos, los horarios, la gente sabe, acostumbrada a comprar en Tupi, la gente sabe. Para recordar, horario, sábado, domingo, hoy, contanos, Taís. Mañana sábado le esperamos de 7:30 a 18 horas. También pueden visitarnos las 24 horas en nuestra tienda web www.tupi.com.py y también de 7:30 a 18 horas nuestro call center 021-569-9000. En la zona pick-up, en donde podés retirar los productos en el día y 2 horas después de haber realizado la compra. Sí, podés hacer tu compra a través de www.tupi.com y retirarlo a las 2 horas que realizaste tu compra. Nuestro horario de zona pick-up también es de 7:30 a 18 horas. Muchísimas gracias, Taís. La gente está hablando de Tupi. Muy amable, gracias. Gracias, un placer saludarles. Gracias, muy amable. Bueno, el equipo que va a poner Paraguay mañana, que nos podemos imaginar nosotros el domingo, pero sin discutir, porque si no va a salir Kermán y... No, otra vez yo. Hablando de ese partido, ayer en la tarde charlé un ratito con la gente de Panamá.
me llamaron para salir en el Subrama. ¿Y saben cómo los ven ellos a nosotros? A la altura de Bolivia. Como que hoy Paraguay está al nivel de Bolivia. ¿Y por qué hay que ser? No, ellos nos subestiman. Imagínense, no, me dolió muchísimo. Que ellos son unos mochos. Imagínense. Si nos ganamos el domingo, iba a ir a la portería. Así lo ven ellos. Ahí no sé a qué se va a aferrar Garnero en la próxima. No nos gusta, por lo menos no voy a decir no me gusta, pero tienen razón. A mí no me gustó. No me gusta, pero tiene razón. Cayó Hoy para el nuestra traste, realidad es Bolivia. Estamos en ese tercer pelotón tratando de salir. Yo creo que estamos ahí. Lastimosamente estamos ahí. No, pero ¿de quién viene? Digo, Panamá. Panamá, claro, reggaetón, para CONCACAF lo que está haciendo. Pero lo que dijo Carlos, eso no es lo que yo digo. Pero lo que dijo Carlos, que hoy Panamá en CONCACAF está peleando en tercer lugar, que antes era de Costa Rica. Viene a ganar a Costa Rica. Y hoy Rica. Panamá está con Canadá peleando ahí. Pero juega con María Teresa. No, bueno, Trinidad, está bien. Verdes, está bien. Juega con, ahora usted lo está subestimando a ellos. Entonces usted ahora lo está subestimando a ellos. No le estoy subestimando, me diste vos. Tampoco son un fenómeno. ¿Quién? Panamá. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, ubicado en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Habla con usted, edificio, vamos a la portería. No, pero dando datos estadísticos nomás, si no estamos, clasifican 7, no estamos clasificados. Te está diciendo los números fríamente que estamos en la cola. Nadie lo indefendible. Tenemos que estar ahí, y al único equipo que le ganamos en los últimos tiempos es a Bolivia. Y un solo gol más se le hizo a Bolivia. Y por eso. Entonces, esa es nuestra realidad. ¿Y qué digo que es mentira? No, nos ofende. Usted se enojó porque el panameño dijo eso. No, el panameño los panameños. No, pero no fue él, fueron sus otros compañeros, que eran bastante picantes. ¿Sabes quién era el Víctor Villalba de Panamá? Bravísimo era. Era un estilo mexicano, son ellos, así. A la hora de prensa son así. Bravo. Vos sabés venir de México. Sí, los panameños son así, panameños, nicaragüenos, son picantes. Sí, exacto. A partir de Perú para arriba ya son de ese formato. ¿La prensa más dura es la de Perú o no? ¿La qué? La prensa. Tiene luego un diario, el Bocón. ¿Pero es Perú para vos o hay otro país sudamericano fuerte? Perú, uno de los más fuertes porque le hicieron la vida imposible a los paraguayos del Universitario Alianza Lima cuando fueron, incluyendo al Mago Alvarenga. ¿Al Mago Alvarenga dónde jugó? En Perú, Universitario. De todo. Y a Ricardo Flecha, saludo a Ricardo, a la Flecha. La Flecha Aristide Roja. Había un equipo que contaba con tres paraguayos, creo que fue Alianza de todo. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Yo le quiero hacer recordar a Víctor Luidad, con mucho respeto, porque Aristide Roja fue en Alianza Lima. En Alianza Lima estuvo. ¿El Mago Alvarenga? No, Mago Alvarenga no. Alvarenga universitario. Pero en Alianza Lima Aristide Roja. Terrible. Y Carlos Quise estuvo presente. Esa vez no era culpable de la prensa ni nada. Cuando Harrison dijo un partido contra Argentina. Esa fue la situación más insostenible del fútbol paraguayo. Y que el Maño no pueda salir a dirigir. No, era la prensa. Era la afición. Defensivo, no hace nada. Y era el partido antes contra Argentina, que dijo, yo no quiero que cambien de opinión. Transmitió que se le dé un changüí. Changüí se dice. Sí. Por eso yo le dije, se hizo en lo del escribano Harrison. No, en lo de su bizarreta. Lo de su bizarreta en el chat. Y en el chat, el que convocó fue Luis María su bizarreta, porque la situación del Maño era ¿en qué año fue? Y fue 2005. Para Argentina. Sí, para el 2006 era. Sí. Esa vez fue terrible. El escribano Oscar Jarezo, presidente de la asociación, le pide a la afición deportiva, la que no le permite asomarse a las destrucciones, señores, les pido una tregua. Para este partido con Argentina por lo menos, y que después opinen sobre el Maño. Fútbol a lo grande. Y después vino la victoria ante Argentina, Sí, gol de Roque. 1-0 gol de Roque, sí. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Y Roque, que no estaba entero. Y terminó después, salió al Norte. ¿Jugó solo el primer tiempo? Arco Norte el gol. Arco Norte. Es la primera vez que se le ganó a Argentina en mayores. Paraguay no tenía antecedentes de victoria. En eliminatoria. En Copa América y en todo. No, ya se le había ganado antes. No. Primera victoria oficial fue. La primera victoria a nivel de mayores que se le gana a Argentina, fuera de los amistosos.
Fuera amistoso. Claro, oficial. Sí. Oficial fue ese partido. La primera vez que se le gana a la Argentina en selección absoluta fue ese partido a nivel oficial, no amistoso. Pero si tienen alguna duda me corrijan y yo voy a estar muy agradecido y sabré administrar mi error. Salvo que esté equivocado, es la primera vez que se le gana a Argentina. El escribano Oscar Jarezo, presidente de la asociación, les pide a la afición deportiva, la que no le permite asomarse a las instrucciones, señores, les pido una tregua. Para este partido con Argentina por lo menos, y que después opinen sobre el maño. Y se le gana el gol de Roque. Está con la pelota para ponerle a Roque de espaldas al arco, se metió Roque. Hay marca Roque, se la gol, tiró. ¡Gol! Se hacía figura Bondancieri, y finalmente la pelota en sucesivos rebotes le queda a Roque y te somete al arquero argentino sobre arco norte del estadio. Lo hizo Roque Santa Cruz. Lo festeja, lo grita con el público en preferencia con los compañeros en la banca. Es gol paraguayo en Sajonia. La jugada previa anterior fue de Roque. Mal rechazo y el mismo Roque Santa Cruz con delicadeza al fondo. Lo hizo Roque, lo festeja al país entero. Este es el partido que tenemos que ganar y este es el partido que estamos ganando. Lo hizo Roque y él fabricó el gol. Paraguay gana 1-0 a la Argentina. ¡Ich Roque! Este no es Roque, Gustavito. ¿Y Roque? ¿El mismo es? Es la primera vez que se le ganó a Argentina en partido oficial absoluto, no en amistoso. Esa vez partidazo de Julio Dos Santos. ¿Es verdad? Sí, 3 partidos oficiales se le ganó a Argentina hasta ahora. El primero fue ese del 2005, el segundo 2009, gol de Aedo, y el tercero en Córdoba, en el 2016, 1-0. Y hasta ahora nunca se le ganó a Argentina en Copa América. Así que esa sigue siendo la cuenta pendiente. Te estoy diciendo, hasta ahora en Copa América no le ganó oficial absoluta. Con el alma media desnuda, más sincero no pudo ser. Este domingo 3.300 millones en premios, 1.800 millones en el poderoso, duplicamos al grandioso y sale una Toyota BZ4X, NT, el poder de cambiarse por emoji. Está escuchando el doctor Daniel Machado, un saludo doctorazo, atento, escuchando fútbol a lo grande como siempre, saludos para vos los muchachos de la mesa. Le dije al aire, doctor Daniel Machado, un abrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Dice Danielito Flecha, niño. A Bolívar se le ganaba 1-0 y la gente gritaba fuera Maño, por eso no fuimos a esa cena. Así es. Esto escribe Daniel Flecha. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Cuando se empató con Brasil 0-0. No, acá fue el Maño, fue 2004 Tata. El Maño 0-0. Que el partido fue aburridísimo. El Tata no fue tan 0-0. No, con Tata gana 2-0. Día del padre del 2008. Y con el Maño. Ese 0-0. partido fue el más aburrido de la historia. Encima en Brasil estaban todas las estrellas. Vino Ronaldo. Pero ese partido acá Brasil fue uno de los partidos más aburridos. Yogur con cereales más aburrido, perdón. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si no puedes acercarte a La Ferré se acerca a Bosca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguros si tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Energy Gas. Fue a visitar a su hermano a Polonia con la intención de trabajar en un frigorífico y lo contrataron en un club de fútbol. ¿Quién es? Axel Martínez, 23 años, un paraguayo en Polonia. ¿Y de dónde, Axel Martínez? ¿Dónde jugó? No se sabe. Vos no sabés. Almirante Brown de Buenos Aires jugó, acá en Paraguay. ¿Paraguayo? Sí.
¿Y está en el Almirante Brown? No, jugó en el Almirante Brown, ahora está en Polonia. Pero es paraguayo. Sí. ¿Y dijiste Almirante Brown? Almirante Brown de Buenos Aires jugó. Jugó él, acá Sí. no jugó. Acá no tengo su pasado. Axel Martínez. Javier Domínguez, ¿cómo te va, Javier? ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Javier, ¿te vas a San Lorenzo de Almagro? Ya también le dije también a tu colega le dije la misma cosa, que yo todavía no sé nada, todavía no tengo nada concreto con eso, pero ellos me están dando ya, me dieron ya de por hecho que a San Lorenzo. Claro, le estaba diciendo a Gerardo cuando te llamó, ahora estamos al aire, nuestro compañero. ¿Y cuándo sabes si te vas a San Lorenzo, Javier? La verdad que yo no sé nada, eso no manejo, eso maneja Diego, que es mi representante, y es lo que me había dicho que cuando terminó el torneo, esta apertura, me había dicho que alguien que dice de acá de Paraguay y de Brasil y de Argentina, pero también me dijo que iban a manejar eso y que me iban a avisar cuando había algo concreto, pero aún no hay nada, me avisó. Bueno, entonces vamos a esperar. Chao, Javier, gracias por tu tiempo. Dale. Javier Domínguez. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Por 11, 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Y su seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Y su seguros Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál chorizo parrillero o pizza probaste? ¿Te gusta? ¿Qué, niño? Se están anotando ya vía Twitter o X hoy día los oyentes para el sorteo vía el termo. Vamos a sacar para darle participación a todos, si le parece, un finalista del termo vía X o Twitter y otro vía llamadas. Porque sumado al termo tenemos vales igualmente, Germán. 3 vales. 3 vales. Sí, para poder canjearlo. Ángel Ortiz entró a marcarle a Roberto Carlos y le dijo, ¿por qué no subís? A Ronaldinho. No, esto está escrito. Yo leo textual lo que pone Danielito Flecha. ¿Te acordás, Daniel, que te di que yo una vez en Canal 9 abriendo ahí el armario y poniéndome el saco? Me equivoqué, Dani Flecha. Este partido, ¿te acordás, Dani? Este partido contra Brasil, Ángel Ortiz entró a marcarle a Roberto Carlos y le dijo, ¿por qué no subís? Y Roberto Carlos le dijo, no, estoy cansado. Yo le marqué a Ronaldinho en su mejor momento, pero que el mejor jugador del mundo. Yo sé, Angelito. Y por eso te digo. Claro. Y eso no. Perfecto. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Se había perdido un partido y veníamos para el retorno. Y Stanino iba caminando ya para el avión. Y eran todos los jugadores que estaban en el exterior. Y su peculiar forma de hablar, digo, claro, que vuelva para Paraguay soy yo porque estoy jugando ahí. Ustedes toditos se quedan por acá y se van a otro lado. Yo soy el que tengo que aguantar la puteada, digo Tanilazo. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelores de Fortín. 13-11. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa al 9,9%. Hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y par, tu mejor opción. A Walter Rabinovi, mucha fuerza, mi querido Walter. Mucha fuerza, mi querido Walter Rabinovi. Ahora llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Podés ver el estado de los artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Así que no te olvides, Danielito, ¿eh? Buena memoria. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. El regalo ideal para papá está en Electroban, Chopera Tokio en 16 cuotas de 268.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de bueno, vida. niño, ¿qué tenemos para papá? El especialista no va a decir exactamente. No, para es gerente de marketing. Gerente, sí, porque me puedo equivocar.
Tenemos un termo frío-calor de 2.5 litros del Entrerriano. Gracias a la dueña del Entrerriano por esta donación. Agradecemos a la propietaria. Sí, la propietaria. Señora Fernanda. Señora María Fernanda. Muchas gracias, señora. Vos sos gerente de marketing. Gerente de marketing. ¿Y qué más tenés? Y tenemos 3 vales para poder canjearlos dentro de este mes, que es el mes del padre. Así que bueno, los ganadores tendrán la suerte para ir a canjearlo o poder usarlo como parte de pago también en algún producto. El entrerriano.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. En la cancha Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Con Alpecin aumentas tus defensas, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad papasa. Nuevas y mejoradas naftas de Ciel con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor. Fórmula regular 6140, fórmula super 6640. Y fórmula B-Power 8100 guaraníes, el mejor por lejos. ¿Tenés la llamada, vio? Sí, cuando da lo que dice, señor. 618-4700. ¿Todavía está Gustavito? Me da lo que es Gustavito y vamos con los oyentes. 618-4700. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate de Veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Este Día del Padre, Yerba Mate Pajarito celebra a todos los papás con un descuento especial en combos seleccionados. Disponible para envíos en todo el país. Visita nuestro showroom o hacer tu pedido al WhatsApp 0985-932-600. Sorprende a papá con Yerba Mate Pajarito, el sabor de la cultura. Vamos, 20 llamadas, niños, para el termo. Correcto. Y después hacemos 10 llamadas para los vales. Metele, gracias al Entrerriano. Vamos con los oyentes. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Ariel Cáceres. Ariel, últimos 3. 245. 245. Anotado, Ariel. Siguiente. Hola. Sí, buenas tardes, María Molina, 940. 940, María Molina, correcto. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. WhatsApp 475-888, 0982-475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ya conocen los nuevos cables Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí a Cables Eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía Electropar. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, nombre. Hipólito Osorio de Alba. Hipólito, últimos 3. 926, quiero para mi termo. 926, anotado, recordando, vía Twitter igualmente se pueden anotar con sus datos, dejando allí su nombre y sus últimos 3 para participar. Un finalista vía teléfono, otro finalista vía Twitter. A todo ponerle Vistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en vistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios. En las redes sociales JMC Paraguay. Más oyentes, hola. Recuperó su camioneta Chubay. Correcto, recuperó la camioneta. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Denis Agüero, 741. Anotado, Denis. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Descuento especial en Farmacia Catedral. Hoy viernes te presentamos una oferta que no podés dejar pasar. Con tu tarjeta de crédito del Banco Sudameris, disfruta de un increíble 50% de descuento directo en caja. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. 618-4700. En la cuenta del Twitter de Fútbol a lo Grande. Allí se anotan para el sorteo vía X en Twitter. Hola. Hola, Larisa Caballero. Sí, Larisa Caballero, últimos 3, Larisa. 561. 561. Ahora es un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en la app. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibayela 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Mario Mendoza, niño. Escuchando la radio. Saludos para Mario. Mario Mendoza. Mario Mendoza, Camino a ¿Y vi que viene? Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ucibayela, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola.
Bienvenido Centurión 349. 349, anotada, señora. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, en Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le. Apostala a ganar, lo cambia todo. Más oyentes, hola. Hola, Jorge. Señor, ¿tu nombre? Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3. 741. 741, anotado. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contáctanos al 0982668485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy Peirilla. Los padres transitan el mundo con elegancia, dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también. Más oyentes, hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿tu nombre? Ángel González. Ángel. 315, anotado, Ángel. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Más oyentes participando del termo del Entrerriano. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Pedro Gamarra, 918. 918, correcto, Pedro, estás anotado. Billetera personal, ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy el 10% de descuento adicional en los mega descuentos de Punto Forma y además recibís gigas de regalo. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. En Comercial La Economía de San Lorenzo te traemos la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes te vas un cupón para participar de fabulosos premios. Reclama tus cupones en Caja Sorteos mañana sábado 15 de junio. Más oyentes, hola. Niño. Señor, ¿tu nombre? Robert Pereira. Robert, últimos 3. 529. 529, anotado, Robert. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero con elevación Sika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. Más oyentes, hola. Hola, Miño. Señor, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Bien, excelente. William López, 651. William 651, ¿verdad? Sí, señor. Anotado. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso, aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Agradeciendo al Entrerriano. ¿Cuántas llamadas, niño? Aquí 11 llamadas, señor. Son 20 para... Y ya hay ganador de... Hacemos un sorteo de 20. Finalista. Finalista, Twitter finalista. Digamos, es justo así luego sí, sí, Cuando compras Lactolanda te vas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más lo que preferimos y disfrutamos. Lactolanda. San Juan del Ahorrazo, supermayorista, comidas típicas, juegos tradicionales, cantos, danzas y mucho más. Mañana sábado 15 de junio desde las 16:30 horas. Estacionamiento del Ahorrazo, Capitán Thompson, entrada libre y gratuita. Vamos a hacer una cosa. Resolvió el comité que vos sabés cómo. Claro. ¿Qué es lo que miramos, Francisco? Resolvió el comité. El ganador se lleva el termo del Entrerriano. Sí. Y el segundo finalista. Entre los dos finalistas. Un vale de 50.000. Un vale, entonces lleva algo. Porque claro, el finalista. porque pasa ese filtro. Claro, muy bien. Festeja papá en su semana, 20% de ahorro con tarjetas Mastercard y Cabal en artículos deportivos, zapatería, joyería, perfumería y más. Tope de ahorro 500.000 guaraníes que serán aplicados en el extracto de las tarjetas de crédito. Caja Mutual. Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Somier Living o cualquier producto de Koala te regalamos una cuota. Además, hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Más oyentes, hola, buenas tardes. 618-4700. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre?
Así allá la 464. 464, anotado. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadol-Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias Estilaje, a nuestra calidad, su seguridad. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apoyala siguiendo en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Más oyentes, hola. Hola, Cristino López. Cristino López, últimos 3, Cristino. 705. Correcto, anotado. Acelere a fondo este Día del Padre con Petrobras. El domingo 16 de junio llena tu tanque con un 20% de descuento en Super 97 y Diesel Podium. Aprovecha este día especial y paga a través de Premia. La promo es válida con todas las tarjetas y todos los bancos. Celebra con el campeón de papá en Petrobras. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Porta, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Más oyentes, hola. Hola, Jorge. Señor, ¿tu nombre? Aldo Paredes. Aldo, últimos 3. 625, señor. 625, anotado, Aldo. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Hasta el 16 de junio en Tupí agasajamos al rey de la casa. Elegí el regalo perfecto para papá en Tupí. Boyani Músicos del Chaco, llámanos al 569-9000. Tupí Rubilla, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Más oyentes, hola. Hola. 618-4700, hola, buenas tardes. Se fue, siguiente, hola. Hola, niño. Señor, Bernardo Peirat, 183. Repetime, por favor. Ah, correcto, Bernardo me dice que ya escuchó. Bernardo Peirat. Bernardo 183, sí, sí. Correcto, anotado, Bernardo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4601 y Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tokio te invita a ponerte la 10 comprando un Smart TV Tokio. Te llevas la camiseta oficial del Albirroja y comprando otros productos te llevas auriculares y termos edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Más oyentes, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿tu nombre? Daniel Medina. Daniel, últimos 3. 884. 884, correcto, Daniel, anotado. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de electrodomésticos del país. Yoli con baterías Barta, un golazo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Más oyentes, hola. Niño, Cristian Ríos, 623. Cristian Ríos, 623, ¿verdad? Sí, señor. Cristian Ríos, 623. Anotado, señor. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugana y cobra en Casino Slot del Sol. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado, cemento de Limí, acceso a Surcas y Perpetuo Socorro, Niembe. ¿Qué, niño? Hasta aquí 17 anotados. Son 20 del entrerriano, que el termo es precioso. El termo, 2 litros. El termo 2.5 litros, frío-calor. Hola. Hola. Señor, ¿tu nombre? Miguel de Felice. De Felice, últimos 3, Miguel. 236. Correcto, anotado, Miguel. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Ver respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC, laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
En segundos más oyentes. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971 al 2. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu. Líderes natos 100% japonés y motores diésel. Isuzu, invencible por naturaleza. Promociones y beneficios en automotor.com.py. ¿Cerramos, niño, o no? Dos y cerramos. Hola. Sí, vamos con los dos. Me dice Gustavo que están en línea. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Está Gustavo? ¿Se fue? Hola, hola. Hola. Hola, señora, ¿su nombre? Hola, yo soy la señora Rosalinda Fretes. 204, mis tres últimos. 204, correcto, Rosalinda. Y ahora cerramos llamada 20. Hola. Hola, sí. Señora, ¿su nombre? María Casal. María, últimos tres, señora. Sí, 255. Correcto, señora, anotada. Bueno, ahora sí. ahora entonces ganador lleva el Termo Lente Riano y un vale de 50.000 para el fin. Son dos finalistas. Dos finalistas. Explica, por favor. Ahora vamos a sacar un finalista vía X Twitter para darle la posibilidad igualmente a aquellos que no puedan comunicarse vía telefónica, y un finalista vía teléfono. El ganador principal se lleva el termo. El que sale segundo de este finalista se lleva un vale Lente Riano. ¿Cuál va a llevar el número uno? ¿El que salga ahora? El que salga uno, ahora entonces, ya preparamos de la versión X. Carlos, ahora que si basta. ¿Cuál hacemos? Finalista uno sí, ahora. Voy a bajar. De ahí saca un finalista. Bajo el cursor hasta que el profe diga basta. Basta. ¿Quién es? El primer nombre que está arriba es Larisa Caballero 561. Anotamos, Larisa Caballero 561. Ese sale del Twitter. Finalista del Twitter. Sí. Larisa Caballero. ¿Ya anotaste pues, Larisa? Ahora estoy anotando. Anoté el tu final también. Caballero 561. ¿Y ahora qué hacemos? Finalista. Finalista 2 ahora. Como mínimo ya se llevó un vale. De 50.000 sí, y si no es un vale el termo, porque ahora vamos a sacar el finalista vía teléfono. Y después queda 1 y 2. Así mismo. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa. Número 11, niño. 11. William López. No se entiende mucho la letra de Pancho. William López 651. William López. Alberto Meiter. Sí. William López, finalista 2. William López 651. Ahí está. ¿Y cómo se llama ahora? Y ahora otro entre el 1 y 2. A ver quién se lleva el termo y quién se queda con el vale. O Larisa Caballero o William López. ¿Quién se lleva? El termo. Vamos por el termo. El termo, sí. Estos son finalistas. Y ahora vamos. Definición de penales. Este es el terrible termo. El terrible, sí. El super termo. El número 1 se lleva el super termo. Es vía Twitter. Larisa Caballero 561. Larisa Caballero 561. Larisa, podés pasar hoy por Ojina, entrar de Telefuturo. Los ganadores pasan hoy, si es posible. ¿Ganó el termo quién? Larisa Caballero 561 y se lleva el vale de 50.000 guaraníes. Recordemos que tiene, o sea, es ideal para el Día del Padre, porque tiene una dedicatoria para el Día del Padre. O sea, estaría bueno que lo retiren hoy, para que lo tengan para el domingo, claro. Máximo hoy o mañana. Exactamente. Sí. Larisa Caballero. Y el vale para William López 651. El vale se lleva 50.000 ton. Y ahora tenemos 10 llamadas solo por teléfono, sí, y se regalan 2 vales más de así mismo. Entonces hay 10 llamadas más y cada ganador, 2 ganadores de 2 vales 50.000 ton cada uno. Así mismo, señor. Del Entrerría. Ya mismo aclarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorti. Chile, no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chorti Ser. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Moto Buller, el poder de tu pasión, representa Distributi Brita S.A. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditivado a 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado a 7.740 guaraníes. Llena tu tanque y la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Se reunió el comité ejecutivo. Ustedes saben cómo es el comité. Claro. El finalista es de 70.000 el valor. Ah, correcto. No, es de 50. Error de que es el gerente de marketing del Enterriano. Y me pareció raro porque en la ocasión anterior era 70, 50 y 50. Igual ahora igual. Ahora vos pusiste 50. Yo puse 70.000, señora, discúlpeme. William López subió 20.000 ton. Sí. sin querer leer café. Tu vale que ganaste es de 70.000. ¿Pusiste el nombre? 651. Ahora sí, ya está. William López. Está. ¿Cómo se llama, Pancho? No sé, William López 651 se lleva el vale. De 70.000. Y ahora, por ejemplo, sí, que se puede encontrar termo, y ahora lo de puede 50. canjear, puede pagar la diferencia. El equipo del asadero, por ejemplo. Cuchillo, hay un lindo cuchillo. Bueno, no es más caro, puede aprovechar los 70 y comprar lo que quiera. Claro.
Ahora tenés 10 llamadas y llevan 2 vales de 50. 2 vales. Cada uno de 50. Aclará de vuelta, Germán, que es solo durante junio. Sí, Ahí, solo junio. Solo en el mes vale se puede usar hasta el mes del padre, exacto. Como el anterior fue el mes de la Te madre. despistás un poquito y vas en agosto, ya no. Atrás está aclarado igual. No le vais a hacer mucho compromiso. Seguimos. Bema Flores con usted siempre en los 365 días del año, las 24 horas. Bema Flores General, día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Bema Flores. Y las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Control Love You Are. Es lo que quiso decir, te vas a entregarlo con 70.000. ¿Querés comprar algo? Ya tenés 70.000 a favor. Eso no. En el mes de papá y el mes del rally, aprovecha los descuentos vigentes del 27% en las cubiertas Yokohama, disponible en todas las medidas de la Geolander MT. Consulta al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Tosi. Es tan simple, Cafa, que explican mal. Así mismo. 618 4700. Ok, Gustavito, ¿están los oyentes? Vamos, hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿Se fue? ¿Está? Hola, hola, hola. No, se fue. Siguiente. Ven a Bristol y aprovechar los precios imbatibles para papá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Participás de la promo 3.000 millones en sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Aquí no me veo un colega, se confundió de equipo. 2 de octubre, es 2 de mayo. Colega argentino que cubre San Lorenzo. Seguimos. Hola. Hola, Jorge. Señor, ¿tu nombre? Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3, Ariel. 741, anotado. Con Erimar, con tarjeta crédito Itaú, 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses hasta el 13 de julio en tapizados de cuero, 10% de descuento. Papá felices con Erimar, lo que la fábrica no te dio. José Cofer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio, José Cofer, creando tendencias. Hola. Hola. Señor. Gerardo Campos. Repetime, Gerardo. Ocampos. Últimos 3, Gerardo. 630, correcto, señor, anotado. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes 14 de junio tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y pagando con tu personal Pay tenés 10% adicional. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Ambareque, Petén, Caguá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Más oyentes, hola. Hola, ¿qué tal? Señor. Centurión 224. Repetime, por favor. Alexis Centurión 224. Anotado, Alexis. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Hola. Hola, ¿qué tal? Señor, buenas tardes, tu Rolando nombre. Osuna. Repetime. Rolando Osuna, 168. 168, correcto, Rolando, anotado. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer del Granjero Campo 9. Automóviles Suple está en la Expo Taller Mecánica en la Fuente Shopping de Salema. Premios para los visitantes de nuestros stand. Capacitación técnica para mecánicos, sorteo de premios. Hasta hoy 14 de junio. Más oyentes, hola. Hola, Mía Velázquez, 568. 568, correcto, Mía, anotada. Ahora a través de Banco puedes cargar tu billetera Tigo Money desde cualquier banco o entidad financiera a través de una transferencia. Si tenés Tigo Money también puedes transferir a cualquier entidad. Banco crece desde la raíz. Ya la APP sale muy bien, dice Isidro Casanova en Buenos Aires, que está escuchando la radio, participó del sorteo del termo del Entrerriano. La mejor opción para instalar tu industria, depósito Fábrica, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, más info al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Pensé a seguir una carrera universitaria, entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Más oyentes, hola. Buenas tardes. Señor, buenas tardes, ¿su nombre? Richard Rodríguez. Richard, últimos 3. 638.
638, anotado, Richard. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este domingo 3.300 millones en premios, 1.800 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso y sale una Toyota BZ4X. CNT, el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Más oyentes, hola. Hola. Señor, ¿tu nombre? Ramón Balbuena. Don Ramón, últimos 3. 618. 618, anotado. Desde los viñedos de la en Mendoza, que acompaña un brindis por la amistad, que en esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país, distribuye la Costa SRL. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tu nombre? Verónica Paniagua, 709. Repetime por favor tu nombre. Verónica Paniagua. Correcto, últimos 3. 709. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Si no puedes acercarte a La Ferrer se acerca a Bosca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880. Casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferrer. Dos llamadas más y cerramos esta tanda para los vales del Entrerriano. Está en San Rafael, esquina Profesor Alcántara, del barrio Carmelita. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, señor, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Bueno, Edison Forcado. Edison, ¿verdad? Sí, Edison Forcado, 650. Repetime los últimos 3. 650. Ahora sí, 651 y cerramos. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguros si tienen el peso exacto. Pay to delivery al asterisco 457 o al WhatsApp 0984-443-332. Energy Gas, saborea los riquísimos jugos suco ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo suco, vienen en sobres para 2 litros, el pack más conveniente para 10 litros. Proba jugo suco. Y su seguro Chaco, Marejalo, Pescas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Llamada 10, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Gustavo Mesa. Gustavo, últimos 3, Gustavo. 048. Correcto, señor. Ya tenemos las 10 llamadas. En segundos, los vales de 50.000 guaraníes del Entrerriano PI. Así lo encuentran en redes sociales de Germán, tanto en Instagram. En Instagram, en X. Como el entrerriano.p en X, sí. El entrerriano.py en Instagram mate, y Facebook. Tereré. Mate, tereré, cuchillo para los asados, las tablas. Y ahora vamos con los vales. Hoy está el aniversario Pastoreo. El Club Pastoreo. Así que toda la gente de Pastoreo, muchísimas felicidades. Y la gente de Caguazú que nos envían saludos también. Sí. Al Club Pastoreo cumpliendo años, muchísimas felicidades. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero, pizza probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Número 8, niño. 8 y Verónica Paniagua. Verónica Paniagua, 709. Y el otro número es el número 4. 4, Rolando Osuna, 168. Se llevan entonces los vales del Entrerriano, vale de 50.000 guaraníes. Rolando Osuna, 168 y Verónica Paniagua, 709. A partir de ahora ya pueden retirar aquí de las oficinas de Telefuturo Monumental, recordando que el vale de 70.000 se llevó William López, 651, y el termo Larisa Caballero, 561. El termo sí, frío por calor. este mes los vales, Los vales, sí. De hecho se lleva el termo los vales por este mes de junio. A la gente de la Entrerriana, a su propietaria, muchísimas gracias. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Gómez y Par, personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en gomezipar.com.py. Ahora Ligo Rosada, habla tienda online de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor
Martín de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de los artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Bueno, nos queda el tiempo disponible para debatir más lo de la selección, Darío. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Uno sos asegurado. Ingresar rumbo.com.py, a buscarnos en redes sociales. Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos Stock en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. El regalo ideal para papá está en Electrovan celular Samsung A15 a 15 cuota de 220.000 guaraníes. Llámanos al 519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Bueno, tenemos ¿cuántas entradas vendidas ya para hoy? 8.000 entradas vendidas para el domingo. Sí, ¿Capacidad para cuánto tiene el estadio? Vamos a buscar el dato. Por lo que uno ha leído, es el estadio con más capacidad, el más moderno de lo que es CONCACAF, según los panameños. Aclaro. Así que han hecho una reforma tremenda en el estadio. Y ahí estaba la lista de convocados. Que yo la verdad que lo de conocer conozco. 32.000 personas. Pero es moderno. Moderno, sí. Pero debe ser de Panamá, ¿no? Porque con CONCACAF acá Estados Unidos y no. Ellos decían de CONCACAF. En Estados Unidos es muy fanatismo local. Muy fanatismo sí, local. exagerado. Sí, exagerado fanatismo. Yo lo que quería plantear y me quedó la duda porque hablábamos hace rato del probable equipo. Si va a ser más parecido a lo que vamos a ver ante Colombia, entonces va a tener un corte más defensivo. Pero jugamos ante Panamá nomás, por eso es donde yo dudo si es que va a poner lo de Colombia un equipo para ganar y levantar confianza. Pero él tiene que jugar en función a lo que viene en la Copa América y encontrar su funcionamiento, independientemente al rival que le toca en este amistoso. Se supone que es más ganable que Colombia, por decirte, pero él lo que busca es el funcionamiento del equipo. Él tiene que jugar con la base del partido de la Copa América. En el arco, ¿quién va a estar? Para ir redondeando. Coronel. No lo que nosotros creemos va a poner. Claro, Garnero. No, el equipo de Garnero. El equipo brillante, el equipo de brillante. El equipo de Garnero. En el arco, Coronel. Sí. Lateral o línea 4. Sí. Línea de 4. Lateral derecho. Velázquez. Primer central. Balbuena. Gómez. Gustavo Gómez. Sin desacreditarlo de Francisco. Vos, niño. Creo que le pone a Gómez otra. Ahí justo le pasé a los nombres para no equivocarnos. Yo diría que discúlpame, como salió lesionado el otro día Alderete, aunque no está bien, no lo va a arriesgar, va a jugar Balbuena y Gómez. ¿Vos? Podría ser eso, no pero... le desacredita que te dijo, entonces le está desacreditando que te dijo. No, pero teniendo en cuenta que pero puede vos estar dijiste tocado, que no va a jugar Gómez. No, si están los dos bien... Que no entiendo, ¿no? Pero yo también me porque parece que se golpeó Alderete, entonces para cuidarlo, esa es la razón. Para Colombia, eso nomás. Pero según lo que me dicen, el titular para Copa es Balbuena Alderete. Y Gómez no va a jugar. Pero lo que creemos que si este partido es de prueba, él tiene que poner el equipo de la Copa que va a jugar. Claro, el domingo, perdón. O sea, yo pienso en Colombia ya al armar este equipo. Entonces, ¿quién es para vos? Para mí es Balbuena Alderete. Para mí esa dupla igualmente. Para mí también, ¿Para vos? Gómez y Alderete. Bueno, pero en la mayoría... Gómez seguro, para mí. Y Alderete estaba para la mayoría. Sí. Para mí Gómez Alderete. Hasta puede ser Gómez y Balbuena, pero no va a sacar Gómez. Espinosa. Para mí Junior. Perdón, yo no opino, ustedes o Junior. Alonso, sí. Sí, por eso. No vayan a poner. Y sí, pero yo pienso en otro equipo para Panamá porque quiero ganarle a Panamá. Para Panamá, Espinosa. Para Panamá. No, pero y por eso empezamos el debate hablando de que este va a ser el equipo de Garnero ante Colombia. Entonces va a jugar Alonso. En la última conferencia. Esta es una prueba, perdón, niño. Sí. Pensando contra Colombia. Y entonces Alonso. Encontrando el equipo. En el caso de Garnero, él tiró varias veces el mensaje. Tenemos que ganar confianza. Para mí va a salir a ganar contra Panamá. Va a ser diferente al equipo de Colombia. Por lo menos 2-3 cambios. Yo creo que va a ser un equipo ofensivo. Que va a jugar ante Colombia. Por ejemplo, con Colombia yo le veo a Velázquez. Y contra Panamá no creo que juegue Velázquez. Para mí. ¿Quién va a jugar para vos? Y jugaría Ramírez. ¿Para vos? Para mí Velázquez porque necesita verlo si va a intentar con él arrancar en la línea de 4. Para mí también para mí juega Velázquez, por eso que explicaba Carlos, y además por el porte físico de los panameños que son fuertes. Velázquez y se basan en lo físico. Y sobre todo si piensa en Colombia por Díaz. Ajá, por Lucho Díaz. ¿Quién Lucho Díaz?
El extremo más colombiano, peligroso es lo, colombiano. más, lo mejor que tiene por izquierda. ¿Dónde juega? Liverpool. Liverpool. El Liverpool. Pero es muy bueno. Le pintó la cara a Colombia. A Estados Pero Unidos. estamos hablando de bueno. Hoy es Colombia, el delantero más destacado de la selección Colombia. Él se destacó. Luis Díaz, el flaquito. Sí. El flaquito. Que tiene 22 milenio. ¿Con qué número juega? La 7. Liverpool es... Ahí está, Morocho. Luis Díaz se destacó es Morocho, no, sí, en el campeonato donde Paraguay fue campeón de los indígenas. Morocho. En el torneo indígena. Paraguay salió campeón de ese torneo. Muy buen jugador, encara Él siempre. jugó en Colombia. Y sale los dos lados. No, se puede ir por fuera por adentro. Colombiano y tuvo en la selección de la Guajira de los indígenas. En la selección de los indígenas que Paraguay salió campeón, él se destacó en Colombia, a partir de allí empezó a crecer. De ahí se fue al Barranquilla y ahí pasó el Junior. ¿El mismo? Sí, el mismo día. ¿El mismo día? Sí, el mismo día. Dos volantes centrales. El medio. ¿2 o 3? No, si es para Colombia, 3, por eso. Claro, 3. Es que yo... Villasanti, yo tengo la misma duda que Villasanti, Jorge. Cuba y Peralta. Yo creo que salgamos a ganarle a Panamá por lo menos para llegar la confianza. Villasanti, Cuba y Peralta. No tenés otro. Claro. No hay ¿Cómo la otro. media cancha va a formar? Cuba, Villasanti y Peralta. Cuba, Villasanti y Peralta. ¿Y Rojas no? ¿Matías? No, Yo Garnero. creo que digo. pasa que- Garnero, digo. No. Yo espero que Garnero haga eso, pero vamos a ver, pero ojalá juegue con eso, Villasanti, Cuba y Peralta, porque con los otros ya probamos y no nos fue bien hace 20 partidos. ¿Y arriba? Sosa, Enciso, Adam. Para mí. Adam en el medio. Adam en el Sí. Sí. A mí me gusta Adán arriba. ¿Y Almirón? Yo por esta vez le siento en el banco del Almirón, por primera vez en la historia. Después de ser Sosa por uno y izquierda. diez más, para mí últimamente Almirón ya comienza por derecha. a perder crédito. Ahí está, también puede ser. ahí está la Yo le clave. pondría en el segundo tiempo. Yo voy al Mirón Sosa Enciso. Sin 9. Sin Pero nueve. el tema es que no... Necesitamos ganar confianza. Yo creo que Pero ante Panamá, por eso... no, pero con Panamá también, con Colombia Iba a también. poner un 9 y va a jugar con... Sí, uno de esos 3 va a quedar en el banco. Porque los grandotes de O Colombia Almirón o Enciso. tenés que tener un 9 allí peleando con ellos, si no Es que yo imagino un partido a contragolpe algún, así, algún pero- rapidito. No. Puede ser también una opción. Por eso, pero bueno. ¿Cómo le hace Estados Unidos el gol, Germán? ¿Uno pelota larga fue? ¿A quién? A Estados Unidos a Colombia, porque fue lo único. Sí. Después vamos a ver mañana vamos a ver con Bolivia. Le mete la pelota detrás del lateral izquierdo, claro. que nunca vuelve, que es Mojica, que nunca cierra, y Lucumí, que juega de marcador central por izquierda, tampoco sale. O sea, ellos juegan de palo a palo. Carlos, para que me entienda, de palo a palo, no salen nunca. Y ahí le metieron la pelota, centro atrás y gol. Pero de contra. Estados Unidos le hizo el gol. Aquí veo que tendría a Lucumí, Sí. Cuesta, Machado y Muñoz en zona defensiva para mañana ante Bolivia. Ah, entonces no juega Mojica. Sí, en el medio campo Solamente repite Lucumí. Uribe. Matías Está Uribe. con una lesión. Sí, buen volante central. Se lesionó Uribe. Se lesionó. Se lesionó. Está lesionado Está en Uribe. Portugal. Y después piensa en el medio en Kevin Castaño, Jefferson Lerma, John Arias y James Rodríguez. Que gane Colombia para que nosotros le saquemos limpito al... Arriba hoy- Luis Díaz con Borja. Y hoy Ese sería el equipo. bueno, Borja ese juega sería el que no equipo- venía jugando. Claro, ese sería el equipo ante Bolivia. Claro, mete un alternativo con Bolivia. ¿Ya va a guardar para...? Sí, Ya va a guardar. va a guardar. Vamos a generar un poquito más de buena onda, buen ambiente. Le puedo decir, y tiene ganas que la selección le vaya bien. ¿Qué es lo que es? Y ahí el equipo. ¿Y qué es lo que dijo Garnero? Vamos a volver otra vez a eso. Vamos a crear el No. buen ambiente. ¿Cómo son ustedes contra Garnero, chico? No vos. Ellos. Sí, yo asumo. No voy a... De que no sacar la transmite, tiene que nalga venir de de adentro para jeringa. afuera. Yo lo que digo, ya cambiamos entrenadores y seguimos creyendo que nuestro problema es el entrenador nomás. El problema no tenemos la categoría y la jerarquía. Por eso que la jerarquía de nuestros jugadores tenemos que medir cuál es en verdad nuestro juego. Sosa es un jugador que tiene que confirmar su buen rendimiento de Talleres en la selección. Jugó muy bien el primer tiempo contra Perú. No nos olvidemos, pero esperamos que confirme. Enciso es otro jugador que tiene que confirmar todavía. Adam Vareiro, por ahora es un batallador, pero tiene condiciones. Es el jugador, es el 9 que más te puede pivotear y te puede hacer jugar, porque no es torpe con la pelota, técnicamente es bueno. Y son jugadores que hay que confirmar todavía su rendimiento, y dependemos de esos futbolistas. Peralta, el otro que tiene que entender de qué se trata es la competencia a este nivel, porque a este nivel es diferente, tus errores te cuestan un partido.
Por ejemplo, Paraguay perdió una pelota, como tienen jerarquía los otros, es decir, o tiene buenos jugadores, termina en gol. Vos perdés una pelota en el fútbol paraguayo y no termina en gol. Claro. Yo lo que quiero es volver a tener el arco en cero, o sea, arrancar de ahí. O sea, que no me hagan goles. Después, en algún momento, vos le podés hacer un pelota parada, pero el tema es que no te hagan goles. Pero ese siempre una solidez defensiva. Paraguay, claro. Oye, hay muchas facilidades para llegar al gol con Paraguay. En la gran etapa le llegan muy fácil en la gran etapa de Paraguay, ¿cuántos partidos ganamos con un tiro libre de Chiqui, cabezazo de Ayala o de Gamarra o de Catalino Rivarola? Muchísimo. Pelota quieta. Cuando tuvimos el tridente de oro, entre comillas, también dependíamos del error del equipo rival. Nunca tuvimos, vamos a jugar la pelota. Es decir, el Tata dice que se va por eso, que yo no me lo creo tanto, porque Ortigosa no le pudo dar lo que él quería para mejorar, porque cuando termina el Mundial del 2010, todo el mundo quería que Paraguay juegue mejor. Tal el caso que hubo mucha crítica porque Paraguay avanzó en la Copa América por penales. Base de empate y penales. Y no teníamos más, no tenemos más. Esa que no se caía. Fue finalista, pero se venía cayendo. Claro, pero no tenemos mucho, no nos sobra, porque además nosotros cuando hay una seguidilla de partidos con menor tiempo de descanso, es peor para nosotros, porque nosotros no sabemos descansar jugando con la pelota, que corra la pelota. Nosotros estamos acostumbrados a correr, batallar, entonces eso te quita fuerza. Por eso yo antes del Mundial le había preguntado al Tata, ¿cómo vas a hacer en la recuperación? Coste que el Mundial, ese Mundial 2010, de un partido a otro había 6 días, porque se quejaron los jugadores para tratar de mejorar el espectáculo. No era como ahora 3 o 4 días, que es mucho más complicado todavía, y Paraguay cambiaba de un partido a otro 3 o 4 jugadores. Vamos con el ingeniero Nito Vera. Lo más resaltante tiene que ver con Delis Rodríguez Acerro. Gracias a Dios ya está todo resuelto, todo definido, los documentos también ya están todos en orden, en regla, y así poder ya liberarle a verle que forme parte del plantel de Cerro Porteño. Porque él tiene un representante y desconozco yo cómo fue el acuerdo en principio con Cerro, ¿verdad? Pero de nuestra parte de Tacuarí sí está todo acordado con Cerro. Ese tema de las cuotas, el cheque que tiene que ser instantáneo que pedía Reyes como condición, ¿se cumplió con todo eso, ingeniero? Totalmente, no existe ninguna duda más al respecto, está todo aclarado, está todo consensuado, y es nada más que firmar los documentos que así acordamos con la gente de Cerro, y bueno, ahí ya liberamos, muy contentos con esta negociación por el jugador, por el club, y por sobre todas las cosas para nosotros es muy importante porque después de mucho tiempo Tacuarí vuelve a transferir a un jugador dentro del mercado nacional, mercado paraguayo. Anteriormente, en las épocas anteriores con Francisco Campos siempre lo hacíamos, ¿verdad? Y paramos mucho tiempo, y hoy, gracias a Dios, puedo decir que estamos muy contentos por eso, y lo que Tacuarí va a recibir en concepto de la transferencia del jugador representa un récord para lo que Tacuarí vendió anteriormente a nivel local. Para nosotros es muy importante llegar a cerrar esta negociación porque realmente nos da mucha fuerza, mucho ánimo para seguir trabajando, formar jugadores y así poder también mejorar las arcas del club, que es lo más importante. Ingeniero, ¿me puedo agregar el monto sin que vos confirmes? Más de 200.000 a la transferencia. Está como se jugaba anteriormente en la época, nuestra época, Arturo. Este frío y caliente, está cerca del caliente. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. AM 1080, donde se genera la información. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado,
Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Somos noticia. Somos actualidad. Somos Monumental. 1080 AM. Donde se genera la información. Última hora. 50 años de verdad y Petrobras presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 32 grados. El ex titular de la DINAC, Edgar Melgarejo Ginar, fue sobreseído definitivamente en el caso conocido como Tapabocas de Oro. También fueron sobreseídos en esta causa Juan Carlos Turichit Báez, Marcelo Rubén Ovelar, Fernando José Gallardo y Luz María Chamorro Báez. La decisión fue adoptada por el Tribunal de Apelación en lo Penal, tercera sala. Un presunto microtraficante fue detenido en inmediaciones de una institución educativa de Carapeguá, departamento de Paraguarí. Tenía en su poder varias dosis de crack.